Después de que el hombre fue al hospital a extirpar 2 grandes tumores, descubrió que era un error. Las células cancerosas ya se habían extendido por todo su cuerpo. Pero al saberlo, no se enojó, sino que apretó el amuleto de protección que su esposa le había dejado y se rió a carcajadas. Porque el hombre pensaba que solo una muerte así, sin descendencia, podría calmar el alma de su esposa. Pero al abrir los ojos de nuevo, lo que ves es el carácter de felicidad en la ventana de la casa natal, cubierto de polvo. Finalmente, buscas rápidamente por dentro y fuera de la casa, y ves a Zhou Yao, completamente desnuda, acurrucada en la cama de barro. En ese momento, sus grandes ojos transmiten un silencio mortal. Su cuerpo, originalmente blanco e impecable, está cubierto de hematomas morados entrecruzados, y al verla de nuevo, a la mujer que ha obsesionado tu alma durante media vida, te emocionas de inmediato y te acercas para abrazarla fuertemente. Tienes demasiada culpa y anhelo que expresar, pero en ese momento todo se atasca en tu garganta, y luego lloras amargamente. En tu vida anterior, planeaste que Zhou Yao cayera al embalse, haciendo que los aldeanos la vieran desaliñada y siendo rescatada por ti. Por su reputación, se vio obligada a casarse contigo, pero desde que Zhou Yao entró en la casa, no tuvo un solo día de buena vida. Bajo tu interminable violencia doméstica, saltó al embalse con su hijo en brazos. No fue hasta que tu cuñado mayor sacó los cuerpos de madre e hija del río que caíste en la cuenta. Después, aunque aprovechaste la ola de la época y ganaste riquezas que no gastarías en 10 vidas, la mujer que te enseñó a crecer con su vida ya no está. Justo cuando estás inmerso en la alegría de tu renacimiento, de repente se escucha un grito desgarrador. Ah, vete, no me toques. En ese momento, al ver a Zhou Yao temblando por todo el cuerpo, recuerdas que esta vez ella pidió prestado dinero a su familia materna para comprar papilla para el niño, pero se lo quitaste para comprar alcohol, y además, borracho, la torturaste brutalmente en la cama. Al pensar en esto, se te humedecen los ojos y te das una docena de bofetadas severas. Pronto la sangre baja por las comisuras de tus labios. Zhou Yao observa tu acción en silencio y no puede evitar una sonrisa sarcástica. Ya no recuerda cuántas veces ha sido así. Después de todo, cada vez que te despiertas de la borrachera te arrodillas y pides perdón, pero en menos de 2 días, tus puños y pies caen de nuevo sobre Zhou Yao. Ella puede soportar humillantemente tu tortura en la cama, pero no puede soportar que el bebé no tenga nada que comer, los débiles llantos del bebé. Esto provoca que en los hermosos ojos de Fénix de Zhou Yao aparezca un destello de vida. Se apresura a ponerse la ropa y levanta a su hija. Pero debido a la desnutrición prolongada de Zhou Yao, el pequeño que no puede succionar leche vuelve a llorar a gritos. Y el llanto de la hija también te despierta. Inmediatamente te levantas de la cama y recoges la ropa del suelo. Esposa, espera. Voy a buscar algo de comer para nuestra niña, dices mientras caminas con tus largas piernas hacia la tienda del pueblo. El viejo Juan, dueño de la tienda, al verte, muestra sus dientes amarillos y pregunta, ¿qué vino quieres esta vez?, dijo el viejo Juan. Llevar la harina de arroz a cuenta, vale. El dinero te lo doy mañana. El viejo Juan te oye pedir fiado otra vez. Te examinó la marca roja hinchada en tu mejilla, no dijo nada, y del estante te cogió un paquete de harina de arroz. Le diste las gracias con gratitud y te apresuraste a casa. Al llegar a la habitación, viste que tu esposa seguía igual que cuando saliste. El corazón te dio un vuelco de nuevo, no pudiste evitarlo. Mujer, ya traje la harina de arroz. Te advierto que no vendas a mi hija, o maldigo que tu familia se quede sin descendencia. Al ver esa escena, te quedaste helado. Recordabas vagamente que algo así había pasado. Originalmente, pensabas vender a tu hija a una pareja del pueblo para conseguir dinero para comprar licor. Juro que no venderé a nuestra niña. Mañana mismo iré al pueblo a buscar trabajo. Dicho esto, te diste la vuelta y saliste afuera. Te diste otras tantas bofetadas fuertes. Si no recordabas mal, era este mes cuando Zhou Yao se había arrojado al embalse con su hija en brazos. Al pensar en eso, te estremeciste todo. Como ya anochecía y en casa no quedaba comida, 20 minutos después, llegaste al pie de la montaña de atrás y sacaste la goma de los calzoncillos para hacer un tirachinas. ¡Paf! Lanzaste una piedra, y una tórtola batió las alas y se levantó. En tu vida pasada, cuando prosperaste, te aficionaste al tiro y también jugaste un tiempo con el tirachinas. Agachado en la hierba a mediodía, al fin lograste atrapar un faisán con una red y derribar varias tórtolas con el tirachinas. Las tórtolas eran pequeñas, las 4 juntas no pesaban ni medio kilo, pero el faisán pesaba 5 kilos, bien gordo. Ataste todo con bejucos, lo colgaste de una rama y te disponías a cargarlo a casa. Cuando de repente sentiste que la carga se aligeraba por detrás, las cosas habían desaparecido. Te asustaste tanto que te echaste a temblar. ¿Habías visto un fantasma? De repente, viste un destello de luz en el amuleto de paz que llevabas colgado del pecho. Era algo que tu esposa de la vida pasada había llevado siempre consigo. No era jade ni plástico, solo se lo quitó y lo tiró al borde del embalse cuando se suicidó. Cuando lo miraste con atención, la luz del amuleto desapareció de nuevo, así que no pudiste evitar tocarlo con la mano. Al instante siguiente, entraste en un espacio. Viendo solo su tamaño, no era más grande que tu habitación de hospital.
Tras probar varias veces, comprendiste que apretando el amuleto podías entrar. Y con solo pensar en salir, salías. Con esta habilidad especial, podrías levantarte de nuevo en esta vida. En el camino de regreso a casa, muchas familias ya tenían electricidad, mientras que en la nuestra todavía usábamos lámparas de queroseno. Pasaron los años más difíciles de la hambruna natural, y aún así no podíamos asegurar la comida de una comida a otra. Entraste directamente a la cocina con algo en las manos. Cuando oscureció por completo, llevaste un gran cuenco de sopa de tórtola al salón principal y dijiste, ya está, hora de cenar. Hice sopa de tórtola para ayudarte a producir leche. Después de llamarla 3 veces, Zhou Yao finalmente salió lentamente de la habitación interior. Al ver el gran cuenco de sopa de tórtola sobre la mesa, no se apresuró a acercarse, sino que se quedó quieta en su lugar. Sus ojos estaban llenos de odio. En ese momento, al ver a tu esposa vestida con ropa llena de remiendos, sentiste una punzada de amargura en el corazón. En esta era de escasez material, la belleza de Zhou Yao destacaba aún más. Pero yo era un desgraciado, la había conseguido y no la valoraba. Ahora, al verla llena de desconfianza. Aunque deseaba sentarme a comer con ella, también entendía que mientras yo estuviera allí, ella no tocaría los palillos. Voy a comer a la cocina. Dicho esto, te diste la vuelta y saliste, mientras Zhou Yao se quedaba paralizada en su lugar. Mirando el gran cuenco lleno de sopa de tórtola con carne, sintió una sensación de irrealidad. ¿Esto es un sueño? ¿O será la última cena? Antes, cuando había algo de comer en casa, siempre te asegurabas de llenarte tú primero. Mientras que ella solo podía beber el agua de lavar los platos. Por eso, aunque ahora estaba muerta de hambre, Zhou Yao no se atrevía a probar bocado. Solo cuando salió de la casa y te vio agachado junto a la ventana bebiendo la sopa, y vio un gran faisán colgado en la entrada de la cocina. Supuso que habías ido a cazar al monte. Solo entonces Zhou Yao volvió al salón principal, tomó el cuenco y empezó a comer. Después de terminar de comer, bajo la mirada vigilante de tu esposa, te encargaste de lavar los platos y los cubiertos. Antes eras un holgazán, y probablemente esta era la primera vez que hacías las tareas domésticas en serio en esta casa. Después de terminar todo, pensando en las estupideces que habías hecho durante el día, fuiste a calentar una olla de agua y la llevaste a la habitación. Yao Yao, usa esta agua para limpiarte. Dicho esto, dejaste la palangana. Te diste la vuelta y saliste rápidamente. Te sentaste en la puerta durante mucho tiempo. Hasta que se oyó un leve sonido de agua desde el interior. Tú, en cambio, levantaste la vista para mirar las estrellas, planeando encontrar un camino legítimo mañana. Mejorar la situación en casa lo antes posible. Ya estamos en otoño, y en invierno las temperaturas bajan a 20 grados bajo cero, el agua se congela al instante. Tu esposa y tu hija necesitan ropa de algodón, de lo contrario, no podrán pasar el invierno. Cuando dejaste de oír el agua, te levantaste y entraste en la habitación. Al verte aparecer de repente, Zhou Yao, asustada, retrocedió varios pasos. No te acerques. Al ver esta escena, te maldijiste por haber sido tan bestia antes, y sabías que sus nudos emocionales no se desatarían de inmediato. Así que le hablaste con un tono suave y recordatorio. Esposa, solo entré para sacar el agua. Dicho esto, levantaste la palangana del suelo. Y saliste caminando. Zhou Yao no te hizo caso, y en cuanto saliste por la puerta, se vistió rápidamente. En el patio, te lavaste rápidamente con el agua caliente que había usado tu esposa. Después de todo, para atrapar algunas tórtolas. Habías estado tumbado entre la maleza durante mucho tiempo. Después de lavarte, te sentaste en el umbral, recordando las experiencias de tu vida pasada. Hubo un tiempo en que unos forasteros querían entrar al monte a recoger cosas, pero tenían miedo de perderse. Te buscaron a ti, que no tenías nada que hacer, para que los guiaras. En ese entonces, pensabas que esos urbanitas no tenían nada mejor que hacer. Después de ver sus métodos, aprendiste cómo recoger esas dendrobium silvestres. Ahora podías ir a cavarlas y venderlas. Al pensar en esto, te animaste de inmediato. Ataste una antorcha. Preparaste algunas herramientas no muy profesionales, y le dijiste a la habitación, Yao Yao. Cierra la puerta con llave, voy a salir un momento. Estuviste fuera toda la noche, y no regresaste hasta las 4 de la madrugada. Para ser sincero, fue cuestión de suerte. Al bajar de la montaña, encontraste una madriguera de civetas y sacaste varias crías que aún no habían abierto los ojos. Al llegar a casa, las preparaste hábilmente. Dejaste una en la cocina y cargaste 2 canastas para ir al pueblo. En el pueblo, los días impares hay mercado. Buscaste un lugar con mucha gente. Sacaste la carne y las pieles de las civetas de las canastas. Joven, ¡qué buenos productos de la montaña tienes! Originalmente pensaste que si no se vendían, las cocinarías todas en una olla. Y las repartirías entre las casas de tu hermano mayor, el segundo y la tercera hermana. Pero justo cuando terminaste de colocar las cosas, alguien preguntó por el precio de la carne de civeta. Un anciano y una anciana, al verte un muchacho joven y bronceado, pensaron en darse un capricho. Al irse, la anciana tiró de la ropa del anciano haciéndole un gesto con los ojos, y además se llevaron todas las pieles de civeta, diciendo que eran para hacer guantes para su nieto pequeño. Así, en menos de 2 horas, ya habías vendido todas las civetas. Luego, con el ruibarbo que habías recogido ayer,
Fuiste a la farmacia tradicional del pueblo. Cuando mostraste el producto, el anciano de las gafas gruesas se quedó con los ojos fijos. Tomó el ruibarbo con cuidado, lo examinó detenidamente, y luego extendió la mano para hacer un gesto de precio. Joven, este precio. Al ver el precio que te ofrecía, frunciste ligeramente el ceño. Ese tipo te estaba tratando como a un campesino ignorante de la montaña, así que extendiste la mano para recuperar tu mercancía. Al ver esto, el anciano te agarró la mano, y mientras se acariciaba la perilla, te tranquilizó. Joven, si no estás satisfecho con el precio, podemos negociarlo. 6 billetes de 10. No puedo aceptar menos, aunque esta pieza grande la corté por accidente, su valor es mucho mayor que esto. Pero ¿qué puedo hacer si necesito dinero urgente? Mi esposa y mis hijos están pasando hambre en casa. Después de pensarlo un momento, decides venderlo. Luego fuiste a comprar carne y harina, recorriste 2 cooperativas. Hasta que conseguiste leche en polvo, algo raro en esta época. Antes de regresar, pensaste en el conjunto de ropa que llevaba tu esposa ayer, lleno de remiendos, así que entraste en la única tienda estatal pequeña del pueblo. De vuelta a casa, te desviaste para visitar a un viejo cazador de más de 70 años. Le diste un montón de comida para intercambiar la escopeta que el viejo cazador cuidaba como si fuera oro. En esa época, para comer carne hacía falta cupón, y para tener libertad de comer carne, había que hacerlo uno mismo. Al llegar cerca de casa, descubriste a Zhou Yao con la niña a la espalda trabajando en el campo, y tu hermano mayor Zhao Zengxin, al verte acercarte, se enfureció. ¿Dónde diablos has estado otra vez? Dejas que tu mujer trabaje sola en el campo. Al ver a tu hermano mayor, se te humedecieron los ojos. Fui al pueblo a trabajar, y de paso compré un poco de carne y harina. Esta noche trae a tu cuñada y a los niños a cenar a casa. Al oír esto, tu hermano mayor te examinó con una mirada de sospecha de arriba abajo, viendo las manchas de barro en tus perneras. Y luego miró el cesto lleno de bollos de harina de maíz que tu cuñada había cocido al mediodía. Luego, que tu mujer se lleve algunos a casa, nosotros no iremos a cenar. De ahora en adelante, trata bien a tu cuñada. Así que no dijiste nada más, asentiste, y cargando las cosas, regresaste a casa. Para conquistar a tu esposa, primero debes conquistar su estómago. Así que en la cocina, comenzaste a ajetrearte. Cuando casi oscurecía, Zhou Yao llegó a casa con varios bollos de harina de maíz. Pero apenas entró al patio, olió el aroma de la carne en la cocina. Así que se apresuró a la puerta de la cocina. Y te vio ocupado frente a la tosca estufa. Zhou Yao, después de trabajar todo el día, ya estaba muerta de hambre. Después de guardar los bollos de harina de maíz, entró al dormitorio. Puso a la niña dormida en la cuna, pero al girar la cabeza, vio un tarro de leche en polvo sobre la mesa. Zhou Yao sintió que la sangre le subía a la cabeza, corrió a la cocina y te dio una bofetada. ¿Vas a obligar a mi madre a darte dinero otra vez? ¿Cómo puedes ser tan desgraciado? Al oír que tu esposa mencionaba ese asunto de repente, empezaste a recordar lo idiota que fuiste. Que antes sí amenazaste a tu suegra con un cuchillo para pedirle dinero, así que te apresuraste a negarlo. No lo hice, el dinero lo gané hoy. Diciendo esto, metiste la mano en el bolsillo del pantalón. Al ver esto, Zhou Yao se enfureció aún más, y de inmediato te dio otra bofetada. ¿En qué momento estamos pensando en eso? Después de recibir 2 bofetadas seguidas, te quedaste sin saber si reír o llorar. Al ver que Zhou Yao no tenía intención de parar, sacaste apresuradamente 5 billetes de 10 que llevabas en la entrepierna. Esposa, esto es lo que gané hoy, guárdalo. Zhou Yao, al ver los billetes de 10 que le metías a la fuerza en la mano, sintió que el mundo le daba vueltas. Al ver que tu esposa iba a caerse, extendiste la mano para sostenerla, pero ella te la golpeó con fuerza. Él no podía creer que un holgazán como tú pudiera ganar tanto dinero en un solo día. ¿Qué clase de negocios turbios habrá hecho afuera? ¿Qué se puede hacer? Esta vida no tiene arreglo. Viste que Zhou Yao no te creía en absoluto. Casi te arrodillaste ante ella. Ayer subí a la montaña y encontré dendrobium silvestre, y de paso di con una madriguera de civetas. Con esas cosas cambié 6 billetes de 10, gasté uno en comprar comida, y ahora solo queda esto. Al oír la palabra dendrobium, los ojos de Zhou Yao recuperaron un poco de vida. ¿Cómo iba a haber dendrobium sin ginseng? Esa cosa tiene alto valor medicinal y se puede vender, pero solo crece en lo profundo de las montañas. Es muy difícil de encontrar, y más aún de noche. Pero pensándolo bien. Por la mañana sí había manchas de sangre junto al pozo, y en la olla había carne de civeta guisada. ¿Será que realmente lo malinterpreté? Pero, ¿cómo es que él reconoce el dendrobium? Bajo la mirada de Zhou Yao, en serio no he hecho nada malo. Si no, que me muera sin descendencia. Al ver que tu esposa respiraba más tranquila y su mirada ya no era tan feroz, suspiraste aliviado. Yao Yao, guarda rápido el dinero. Voy a llevar un poco de carne a casa de mi hermano mayor, para que ellos también prueben algo fresco. Aunque es más seguro guardar el dinero en el espacio, entregarle el dinero a tu esposa es entregarle la autoridad familiar. Luego tomaste un plato de carne de civeta salteada, junto con sopa de carpa plateada y tofu guisada, y lo pusiste en la mesa de la sala. Luego volviste a la cocina. Llenaste un tazón grande de carne y te dirigiste a casa de tu hermano mayor. De paso,
Por el camino, tenías que devolver el dinero de la harina de arroz que le debías al viejo Juan. Y el dinero del licor de antes. Mientras tanto, Zhou Yao, mirando los billetes de 10 en su mano, entró rápidamente en la habitación. Desde que te casaste hace más de 2 años, siempre has estado sacándole dinero. Esta es la primera vez que entregas dinero voluntariamente. Entonces dividió el dinero en 5 partes y las escondió por separado. Después de hacer eso, al escuchar pasos firmes desde afuera, salió de la casa y vio sobre la mesa un plato y una sopa humeantes. Por un momento se sintió aturdido, luego fue a la cocina a echar un vistazo. La tinaja estaba casi llena hasta la mitad. El bote de aceite también estaba lleno, y en la viga colgaba un trozo de panceta de más de 10 kilos. ¿Realmente ha cambiado? En ese momento, Zhou Yao no podía estar segura. Después de todo, un perro no cambia sus hábitos. Al ver que Zhou Yao no respondía, él le añadió una pata de faisán a su plato. Mañana temprano subiré a la montaña. Aprovechando que aún no llega el invierno, tengo que recorrer todos los lugares donde se pueda encontrar dendrobio. Después de todo, esta es la forma más rápida de ganar dinero ahora. Cuando el país se liberalice, podré usar el dinero para invertir en otras cosas. Al oír tus palabras, Zhou Yao se quedó atónita y asintió. Sin decir nada. Anoche tuvo una suerte increíble al pisar un dendrobio. No siempre se puede tener tanta suerte. Zhou Yao quería recordarte que si realmente quieres ganar dinero, busca un trabajo. Aunque sean solo unas monedas al día, es mejor que no tener ingresos. Pero pensando en tu carácter, mientras no salgas a jugar y beber, te dejaré hacer lo que quieras. Él tomó los palillos y quiso devolver la pata de faisán a su plato. Al verlo así, rápidamente usó al niño como excusa para detenerlo. Esposa, estás muy delgada, come más. Si no, el niño no tendrá leche. Por muy buena que sea la leche en polvo, no se compara con la leche materna. Y además es cara y difícil de conseguir. Esto se llama sopa de carpa y tofu. Bébela para producir leche. Estas palabras hicieron que Zhou Yao te mirara con enojo. Los nudillos de sus manos sosteniendo los palillos se pusieron blancos, pero no rechazó más. Hoy has estado todo el día y la noche ajetreado. Con sueño y cansado. El problema del sustento familiar finalmente se resolvió. Después de llenar el estómago, dijo directamente. Esposa, me voy a dormir. Diciendo eso, se levantó, se inclinó y entró en la habitación interior. Se acostó y se durmió al instante. Cuando Zhou Yao terminó de lavar los platos y volvió a la habitación, vio la ropa que te habías quitado en el suelo. Frunció el ceño, luego la recogió y lavó la ropa a la luz de la luna. Después de terminar, arrastró su cuerpo cansado de vuelta al dormitorio. Sin prestar atención, su pie pateó un cuenco. Zhou Yao lo recogió y vio que era un conjunto de ropa de mujer nueva. Y 3 conjuntos de ropa pequeña para bebé. Entonces te miró fijamente a ti, que ya estabas profundamente dormido, durante un buen rato. Esta persona, ya no la entiendo. Dormiste tan profundamente que durante la noche tu hija se despertó 2 veces. Pero no logró despertarte. Hasta la madrugada, abriste los ojos aturdido. Te diste la vuelta y viste a Zhou Yao acurrucada de espaldas a ti. En ese momento, solo llevaba una camiseta vieja y gastada. Te hizo salivar. Después de todo, en tu vida anterior, después de la muerte de Zhou Yao, no habías estado con ninguna otra mujer. Así que extendiste la mano y la abrazaste. Todo era tan irreal como un sueño. Justo cuando ibas a inclinarte para besarla. La esposa en tus brazos se puso rígida de repente, claramente resistiendo tu contacto. Entonces reprimiste el deseo en tu corazón. Te diste la vuelta y te levantaste de la cama. Por ahora, tendrías que aguantarte. Tomaste la ropa limpia del tendedero. Sin importarte que no estuviera seca, te la pusiste rápidamente. Luego, caminando de puntillas, sacaste lo que había en el cuenco y lo pusiste sobre la mesa. En ese momento, Zhou Yao se sentó en la cama y te dijo con cara fría. Si realmente quieres cambiar, busca un trabajo. Mientras estés dispuesto a esforzarte. En un mes puedes ganar más de 10 yuanes, y nuestra familia podrá arreglárselas. Al oír que su esposa le hablaba voluntariamente. Tu corazón se alegró, sabiendo que Zhou Yao estaba pensando en ti. Pero el cielo te ha dado la oportunidad de vivir de nuevo. Y debes ahorrar suficiente capital inicial cuando el país se liberalice por completo. En la vida anterior, después de que ellas se fueran, vagaste como un perro sin hogar durante un tiempo. Luego conociste a un benefactor. Y tuviste la oportunidad de trabajar como dependiente en una tienda estatal. Por ser dulce y hablar bien, gradualmente fuiste ascendido a gerente. Y así tuviste la oportunidad de contactar con personas importantes de diferentes clases. En esta vida, debes ganar tu primer capital con tus propias manos lo antes posible. Por lo tanto, cazar y recolectar dendrobio es la forma más rápida de ganar dinero ahora. Más importante aún, ahora tienes los recuerdos de tu vida anterior. ¿Sabes dónde hay dendrobio? Con una oportunidad tan buena, ¿cómo podrías dejarla pasar? Pero por ahora no sabes cómo explicarle a tu esposa por qué insistes en subir a la montaña a recoger dendrobio. Zhou Yao, al verte en silencio y ensimismado, sabe que te has vuelto terco, así que se cubrió con la manta y volvió a acostarse. En la olla de la cocina. Todavía hay panecillos de harina de maíz para ti. Al oír sus palabras, levantaste las cejas. Tu rostro se llenó de alegría incontenible.
Luego te acercaste a la cama y le diste un beso en la mejilla a Zhou Yao. Esposa, ayer hablé con nuestro cuñado mayor. Hoy no tienes que ir a ayudarlos. Ella no entendió bien lo que dijiste ni lo vio bien. Antes de irte, también besaste a tu hija. Cuando ella volvió en sí, ya habías desaparecido. En la habitación oscura, solo quedaban ella y su hija pequeña durmiendo en la cama. Aunque todavía era temprano, no dejaba de dar vueltas. Pero ya no pudo conciliar el sueño. Así permaneció en la cama hasta que el sol calentó, cuando oyó que alguien golpeaba la puerta. Cuñada segunda, ¿tan temprano? ¿Ocurre algo? Liu Yua giró los ojos con picardía hacia la cocina, esbozando una sonrisa fingida. Cuñada del cuarto, oí decir a la cuñada mayor que anoche comisteis carne. ¿Acaso vuestro marido ganó una fortuna apostando? Dijo esto sin esperar respuesta. Y, como si sus pies tuvieran ojos, se dirigió directamente a la entrada de la cocina. Dios mío. ¿Acaso vuestro marido ha ido a robar? ¿Un trozo de carne tan grande, cuánto habrá costado? Todos llevaban casi medio año sin probar un bocado de carne. El niño había llorado varios días. Y no habían querido gastar en comprarla. Con esfuerzo apartó la mirada, pero entonces vio en la pared oscura que colgaba media gallina de monte. Al instante perdió la compostura. Cuñada del cuarto. Debes vigilar bien a tu marido. Apostar es malo, podría acabar en la cárcel. Al oír esto, Zhou Yao frunció el ceño lentamente. Cuñada segunda, ¿qué dices? Si comete un delito, la policía lo atrapará. No necesitas preocuparte por eso. Liu Yua quiso seguir hablando, pero sus ojos giraron rápidamente, como si recordara algo. Y se tragó las palabras que ya estaban en sus labios. No te enfades conmigo, cuñada. Es que también me preocupo por nuestro cuarto hermano. Mi marido es su hermano de sangre. Mi pequeño Bao quiere carne. Y no para de llorar. ¿Podrías prestarme 5 kilos de carne? Luego le diré a tu segundo hermano que te traiga el dinero. Tras más de 2 años de trato, Zhou Yao sabía muy bien qué clase de persona era su cuñada segunda. Si algo entraba en su casa, era como darle carne a un perro. Pedir 5 kilos de carne de buenas a primeras. No solo no se atrevía a prestárselo, sino que aunque tuviera autoridad en casa, tampoco sería posible. Algo tan importante no puedo decidirlo yo, cuñada segunda. Espera a que vuelva el cuarto y díselo a él. Dijo esto mientras cerraba de golpe la puerta de la cocina. Al ver su actitud, Liu Yua se sintió muy disgustada. Está bien, cuando vuelva el cuarto, no olvides decírselo. Y que me lleve la carne a casa. Al irse, la sonrisa de Liu Yua ya no se sostenía. En la montaña, ya casi era mediodía. Guiándote por los recuerdos de tu vida anterior, te costó buen tiempo encontrar una planta de hierbas silvestres. Con la experiencia de ayer a oscuras, cuando la hierba ya mostraba la mayor parte de sus raíces, también había llegado el momento. Esta era mucho más grande que la de ayer, hasta que el cielo se oscureció. Con cuidado. Sacaste por completo aquel enorme ejemplar. Cuando te disponías a bajar de la montaña para volver a casa, al girarte te topaste con un ciervo moteado. Parecía que venía a comer la hierba. Al verte, sacaste rápidamente del espacio la escopeta que habías conseguido ayer. En un instante, el disparo resonó en el bosque, espantando a las aves que huyeron en todas direcciones. En casa, Zhou Yao ya había preparado la cena. Después de preparar la leche en polvo para su hija, al ver que aún no habías vuelto, frunció el ceño. Las hierbas silvestres no son tan fáciles de encontrar. Será mejor que aprenda un oficio. De forma sensata. Mientras Zhou Yao estaba distraída, entraste sigilosamente al patio. No fue hasta que sacaste lo que llevabas en el cesto que Zhou Yao, desde dentro de la casa, oyó ruido y salió con su hija en brazos. Lávate las manos y ven a cenar. Dijo esto y volvió a entrar con la niña. Notaste que tu esposa echó un vistazo al cesto. Pero no dijo nada. Al entrar en casa, viste la mesa llena de comida humeante. Sentiste calidez en los ojos. Y además, estos días instalaremos el cableado eléctrico en casa. Al oír esto, Zhou Yao, que acariciaba a la niña, se detuvo un momento y no pudo evitar decir, tener electricidad significa pagar la factura cada mes. Dijo esto mientras te miraba de reojo, temiendo enfadarte y volcar la mesa. Captaste rápidamente la expresión de Zhou Yao, así que dejaste los palillos, fuiste a la puerta y metiste el cesto en la casa. Mujer, esto es lo que he cavado hoy. Otro día lo venderé en la farmacia de la ciudad. Y seguro que saco un buen precio. Zhou Yao miró fijamente aquella planta, levantó la vista y te observó, preguntando con tono de incredulidad, ¿realmente lo has cavado tú? Al ver esto, seguiste explicando, te juro que no lo he robado. Es el fruto de un día entero buscando en la montaña. Zhou Yao, viendo tu rostro tranquilo, asintió con duda. Hoy ha venido nuestra cuñada segunda. Quería pedir prestados 5 kilos de carne de cerdo. Al ver la cara seria de Zhou Yao, estaba claro que estaba enfadada. Supusiste que, como no estabas en casa, la cuñada segunda la había molestado. Entonces, con expresión seria, dijiste. De ahora en adelante, tú mandas en esta casa. El dinero y las cosas están bajo tu control. Si no quieres prestar, no prestamos.
Tus palabras hicieron que Zhou Yao sintiera un nudo en el pecho. No era la primera vez que pedían prestadas cosas de casa y no las devolvían. Al escuchar las palabras de Zhou Yao, tu rostro mostró una sonrisa de satisfacción y le tocas la nariz con cariño. Si no quieres prestar, no prestamos. No soportamos su mal genio. Tu sonrisa dejó a Zhou Yao atónita. Luego tomó a su hija y se fue a la habitación interior. Tú, después de llenar el estómago, lavaste los platos y los palillos. Luego cortaste medio hin de carne y saliste en la oscuridad. El jefe de la aldea, Wang Xuanzu, te vio. Su rostro oscuro y arrugado quedó sorprendido, y al ver la carne en tu mano, sus arrugas se abrieron en una sonrisa. Zhao Gun, ¿qué asunto tienes tan tarde conmigo? Preguntó mientras tomaba la carne de tu mano. Quiero poner una luz eléctrica en casa. Si tienes tiempo, ayúdame a organizarlo. De acuerdo, mañana mismo me encargo de eso. Al oír esto, no dijiste más, te levantaste, agradeciste y te giraste para irte. Pero al pasar por la cocina, viste a Zhou Yao en la cocina oscura, mordisqueando los huesos de carne que tú habías dejado. Esta escena te hirió los ojos, pareció que toda tu sangre se congelaba, y con voz ronca dijiste: ¿Qué estás haciendo? Al oír tu voz, Zhou Yao se sobresaltó. El hueso que estaba a punto de llevarse a la boca cayó al suelo, y con miedo dijo: No me pegues. Estos son solo los huesos que dejaste mordisqueados, solo pensé que era una lástima tirarlos. En ese momento sentiste que un rayo te caía encima. Nunca te habías sentido tan derrotado. De repente, te arrodillaste frente a ella. Zhou Yao, aterrorizada, soltó un grito. ¿Qué quieres hacer? Zhou Yao, con los párpados caídos, miró al hombre arrodillado frente a ella. Hasta que sintió su pecho mojado por la humedad cálida, él estaba llorando. Su corazón, que había estado cerrado, pareció aflojarse un poco, y ver que su esposa se asustaba tanto por comer las sobras de él. Fue como un cuchillo que se clavó profundamente en tu pecho. Así que te levantaste del suelo. Ese día, sosteniendo las mejillas blancas de tu esposa, inclinaste la cabeza y besaste las lágrimas en el rabillo de sus ojos. Esposa, ve a la habitación interior y espera. Cuando la comida esté lista, te la llevaré. Eres mi gran benefactor. Zhou Yao no entendió estas palabras, y se sonrojó como si hubiera visto un fantasma. Salió corriendo de la cocina. En la cocina, trabajaste un rato y un plato de tiernos trozos de carne salteados. Salió de la sartén. A él le picaba la garganta, tragaba el grano mixto a boca llena, pero su esposa apreciaba cada bocado. Y no quería comerlo. Pero justo al entrar en la habitación interior, vio una espalda blanca y hermosa. Con lágrimas en los ojos, sin pensarlo, la envolviste en tus brazos desde atrás. Esposa, no me abandones otra vez. Al murmurar esto, Zhou Yao sintió por primera vez que hacer eso era algo tan placentero y agradable. Solo desde después de la boda. Habían dormido tan unidos. Al recordar la escena de anoche, las mejillas de Zhou Yao se calentaron. Al girar la cara y ver al niño en la camita, Zhou Yao se puso pálida de miedo. Anoche, parecía que no había oído llorar a la hija en toda la noche. Al ver a su esposa cambiar de repente, con los ojos fijos en la dirección de la hija, se levantó rápidamente de la cama y en pocos pasos llegó a la camita de la hija. Vio que la hija ya estaba despierta, mirando con dos grandes ojos y sonriendo. En ese momento, al ver a tu hija, tu corazón se ablandó. Con cuidado, tomaste a la hija en brazos, volviste al borde de la cama. Al ver que la hija estaba bien y sonreía, la gran piedra en el corazón de Zhou Yao finalmente cayó al suelo. Sus nervios tensos se relajaron, y luego sus ojos se enrojecieron. Casi rompe a llorar, lamentándose de cómo había podido dormir tan profundamente anoche. Un niño tan pequeño. Si algo le pasaba, ¿cómo podría él vivir? Esposa, quédate un rato más acostada con Niu Niu. Zhou Yao revisó el pañal debajo del trasero de la hija. Aunque estaba cubierto de manera irregular, estaba limpio y cambiado. No era de extrañar que anoche no hubiera oído llorar a la hija. Así que ese bastardo se había levantado para cuidar a la niña. Era la primera vez que él cuidaba activamente a la niña desde que nació. ¿Entonces ella realmente había cambiado? ¿Podría confiar en ella una vez más? Al otro lado, tú cocinabas hábilmente en la cocina. Cuando la esposa salió con el niño en brazos, la comida ya estaba lista. Tofu, verduras pequeñas, gachas de harina de maíz. Además de pan de grano mixto. Descubierto de torso, tomaste al niño de los brazos de Zhou Yao. Esposa, ve a lavarte las manos primero. Zhou Yao estaba un poco preocupada, pero al verte torpe, sosteniendo a un niño tan pequeño, soltó una risita. Es tu propia hija. No un tigre, ¿cómo va a morderte? Durante la comida, el jefe de la aldea, Wang Xuanzu, llegó con el electricista. Al entrar al patio, vio a Zhou Yao sentada a la mesa del patio comiendo, y a ti, sin camiseta, paseando con la niña en brazos. Ella notó una marca de dientes ordenada en la parte interna de tu brazo y sonrió con picardía. Zhao Gun, ¿aún no has terminado de cenar? No esperabas que Wang Xuanzu viniera tan temprano con la gente. Llevaste al jefe de la aldea y al electricista afuera de la puerta del patio para charlar. Después de que Zhou Yao terminó de comer y volvió a la casa, le entregaste la niña a tu esposa, luego sacaste un paquete de dakianmen del bolsillo holgado de tu pantalón.
El alcalde miró el cigarrillo Dakianmen que tenía en la mano, mostró sus dientes amarillos y dijo entre risas. Eres un sinvergüenza, pero has mejorado. Esto cuesta 40 centavos el paquete. El electricista de al lado sonrió con más sencillez, se puso el cigarrillo en la oreja, cargó la escalera y se fue detrás de la casa. Este trabajo había valido la pena, un cigarrillo de 40 centavos el paquete que él mismo no solía comprar. Esta familia era generosa. Cuando conectaron la electricidad, volviste a la casa y justo al entrar, una camisa voló hacia ti. Sin saber qué pasaba, escuchaste a Zhou Yao decir. Ponte la ropa rápido. ¿Qué aspecto tienes con el torso desnudo? En ese momento, tu espalda tenía varios arañazos. Eran de la noche anterior, obra de Zhou Yao. El alcalde y el electricista lo vieron, pero no dijeron nada. Sin embargo, tú no sabías nada, andabas por ahí con el torso desnudo, y eso avergonzó a Zhou Yao. Deseaba meterse en un agujero, pero no se atrevía a decírtelo delante de los demás. No fue hasta que subiste a la montaña que Zhou Yao se cubrió las mejillas ardiente, se tomó un tiempo para calmarse, y luego desmontó la ropa de cama para lavarla. Él llevó la cuna del bebé al patio, puso al niño dentro, llenó un barreño de agua. Y se preparó para lavar las sábanas. En ese momento, la madre de Zhou llegó con una cesta que contenía huevos. Y un pequeño trozo de carne. Zhou Yao, al ver a su madre, se secó las manos rápidamente y se levantó. Mamá, ¿cómo es que has venido? La madre de Zhou llevó la cesta a la cocina. Y observó a su hija de arriba abajo. Al ver su ropa vieja y mal ajustada, se le llenaron los ojos de lágrimas. Apartó la mirada rápidamente, tomó a su nieta de la cuna y dijo, acabo de terminar las tareas en casa. He venido a verte. Mientras hablaba, recorrió con la vista las 3 deterioradas habitaciones de adobe y paja. En su corazón, se arrepentía constantemente de haber aceptado ese matrimonio. Se sentía culpable por haber arruinado a su hija. Yao Yao, he estado pensando, si realmente no puedes seguir con él. Divórciate. Eres joven. Te queda mucha vida por delante, no puedes arruinarla con ese desgraciado. Al oír las palabras de su madre, Zhou Yao se quedó atónita un momento. Se sentó en el banco y no dijo nada durante un rato. Aquel día, cuando él le quitó el dinero que había pedido prestado a su familia para comprar papilla para la niña y se lo gastó en alcohol, ella sintió una desesperación total. Sentía que a su lado no había esperanza alguna, incluso pensó en la muerte. Entonces quiso lanzarse al agua con su hija, pero cuando él despertó de la borrachera, primero, lleno de arrepentimiento, se dio una docena de bofetadas, y luego salió apresuradamente a comprar papilla para la niña. En los últimos días, ella notaba que parecía haber cambiado realmente, ya no salía a holgazanear. No bebía ni apostaba. La madre, al ver a su hija con la cabeza baja sin hablar, pensó que se preocupaba por la niña, así que dijo, si quieres quedarte con la niña, mamá te ayudará a criarla. Hizo una pausa, dudó. Y luego añadió, pero si te vuelves a casar con la niña, será difícil encontrar pareja. En aquellos tiempos, los divorcios eran rarísimos, aunque la vida fuera dura, la mujer debía apretar los dientes y seguir adelante. Al oír que su madre ya había pensado incluso en la posibilidad de que se volviera a casar, Zhou Yao tomó a la niña de sus brazos. Mamá, ahora no pienso en divorciarme. Él está cambiando para bien poco a poco. Dijo esto mientras tiraba de la ropa nueva de la niña, que ella había comprado con su propio dinero. También me compró un conjunto a mí, pero no he querido ponérmelo. La madre de Zhou miró a su hija. Su rostro, fino y blanco, había cobrado un rubor que no veía desde hacía tiempo, y sus ojos parecían haber recuperado la luz. Se quedó asombrada un momento. Justo el día anterior había oído por casualidad a Herma, el vecino, decir que ella debía 50 yuanes a un extraño, una deuda tan grande, que no se atrevía a confirmar, pero, ¿cómo iba a pagarla? Precisamente por eso estaba preocupada y había venido temprano con cosas para verla. Pero al ver la expresión de su hija, no parecía falsa. Pensando esto, no le contó lo que había oído, por miedo a que eso provocara una pelea entre ellos. Recobró la compostura, con los ojos enrojecidos, asintió con alivio y dijo, si puede cambiar, está bien. Así me quedo tranquila. Se secó las lágrimas con la mano. En ese momento, tú, recién llegado a la montaña, llevabas 2 colillas en la boca. Calculabas cuánto costaría construir un piso de 2 plantas, según el precio actual del dendrobium que podías recolectar. Después de construir la casa, aún te quedaría un ahorro considerable para la época. En aquellos tiempos, no había muchas familias con 10.000 yuanes. Pensabas que aún tendrías que vivir en el pueblo al menos un par de años. Así que primero mejorarías las condiciones de la vivienda. Las 3 habitaciones de adobe donde vivían ahora eran tan bajas que, al entrar, apenas podías enderezarte con tu estatura. Adentro, el polvo era terrible, todo colgaba de telarañas, no era un lugar para vivir. En ese momento, no tenías ni idea de que tu suegra estaba discutiendo con tu esposa si debían divorciarse o no. Si te hubieras enterado, probablemente no habrías tenido ánimos para subir a la montaña a buscar dendrobium en los próximos días. Después de todo, habías renacido. Entiendes que ganar dinero es importante, pero nada vale tanto como tu esposa e hijos. Conoces las formas de ganar dinero de la vida pasada. No hay prisa.
Al mediodía, la madre de Zhou aún no había comido. Se apresuraba a volver a casa, temiendo que si comía un bocado más, su hija tuviera que comer uno menos. Zhou Yao no pudo detenerla, así que fue a la cocina, cogió la carne colgada y cortó más de la mitad. La persiguió con la carne. Mamá, llévate esto para que lo coman mi hermano y su esposa. Al ver un trozo de carne tan grande, la madre de Zhou negó con la mano y se negó a aceptarlo, temiendo que si te enterabas de que ayudaba así a su familia, volvieras a golpear a su hija, y más aún, temía que su hija se quedara sin comer y sufriera. Quédenselo para comer, en casa no falta esto. Mírate, estás flaca como no sé qué. Tienes que alimentarte bien, si no, ¿de dónde va a sacar leche el niño? La madre de Zhou finalmente no aceptó la carne. Se fue caminando paso a paso con su cesta. Zhou Yao se quedó en la puerta, viendo a su madre alejarse cada vez más. Hasta que no la vio más, entró a la cocina con la carne. Zhang Gilan, la vecina, tenía casi la misma edad que Zhou Yao. Pero se había casado 2 años antes que ella. Tenía la piel oscura y mordisqueaba un rábano crudo. Asomada a la tapia, hermana, tú no sales nunca. Afuera se ha corrido la voz, tu segundo hermano arregló cuentas anoche con tu cuñada. Todos los vecinos oyeron los llantos. Zhou Yao salió de la cocina y se sentó en un banco del patio, respondiendo de vez en cuando sin mucho interés. Zhang Gilan, viendo que hablaba poco, acercó un banco y se sentó frente al lavadero de Zhou Yao. Bajando la voz, dijo en secreto, afuera andan diciendo que Dabao, el de tu segundo hermano, no es de tu segundo hermano. Al oír esto, Zhou Yao se detuvo de inmediato, levantó la cabeza y miró a Zhang Gilan, es de tu hermano mayor. Zhou Yao se quedó atónita, no podía creer que hubiera algo así. Antes respetaba mucho a ese hermano mayor. Lo consideraba honesto, sincero, justo en sus acciones, un verdadero hermano mayor. Pero al oír esto, algo se le quedó grabado en el corazón. ¿Cómo podía pasar algo así? Zhang Gilan parecía satisfecha con su reacción, y le dio una palmadita a esta joven esposa venida de la ciudad. Bueno, me voy a casa a hacer la cena para mi marido. Esa noche, tú volviste muy tarde. Al regresar, viste desde lejos la luz encendida en casa y no pudiste evitar suspirar. Esta luz eléctrica, sin duda, era mucho más brillante que la de las lámparas de sebo. Zhou Yao, al verte llegar, sacó rápidamente la comida que había estado calentando. Y los panecillos de harina blanca, y te preguntó de paso, ¿por qué has vuelto tan tarde hoy? Al notar la tierra pegada a tu ropa, dejó la comida y se acercó a sacudirte el barro. Rápidamente la rodeaste con tus brazos. Te diste la vuelta y echaste el cerrojo a la puerta principal. Luego sacaste algo de entre la paja de una cesta y lo pusiste con cuidado sobre la mesa. Habías cavado un poco de barro húmedo y, de vuelta a casa, te topaste con un hallazgo inesperado. No le dijiste a tu esposa que fue porque resbalaste y caíste que encontraste aquello, y que subir te costó bastante esfuerzo. Por eso volviste tan tarde. Aquello ahora no valía menos que el dendrobio, se vendía por gramos. Era como si hubieras encontrado un pequeño tesoro por accidente. Pensaste en pasar una noche íntima con tu esposa y no ir al monte al día siguiente, sino ocuparte primero de vender lo que tenías. Zhou Yao miró aquello de color marrón, con forma como de jengibre, que él había puesto sobre la mesa. Creo haberlo visto en un libro. Preguntó con incertidumbre, ¿es Foti? Su tono mostraba incredulidad. No esperabas que tu esposa tuviera tantos conocimientos, la mayoría de la gente del pueblo. Aún no sabía lo valioso que era. Si no, tantos tesoros en el monte ya habrían sido recogidos. En realidad, el Foti aún mantendría su valor durante una década más. Después, con el avance de las técnicas de cultivo, todo esto se podría plantar. Sería común en el mercado y ya no sería tan raro. Pero incluso así, el precio de las hierbas medicinales silvestres seguiría siendo increíblemente alto. Mostrando una gran sonrisa blanca, abrazaste a tu delicada esposa. Bajaste la cabeza y le diste un beso en su mejilla blanca y suave, mirándola a sus brillantes ojos y dijiste, sí, es Foti. Mañana te llevaré a ti y a la niña a dar un paseo por la ciudad. Al oír que iban a salir con la niña, el cuerpo de Zhou Yao se tensó de repente. Recordó cuando antes él había dicho que vendería a su hija a una familia de la ciudad que no podía tener hijos. Y aún sentía miedo. ¿Quién sabía si realmente no podían tener hijos o si la querían como nuera criada en casa? Se liberó de tus brazos, y con actitud defensiva y cautelosa, rechazó, la niña aún es pequeña. Las dos no iremos. Anda, lávate las manos y come. Notaste al instante que a tu esposa le pasaba algo. Habías pensado en llevarla a pasear y de paso comprarle ropa de invierno, pero al verla de nuevo a la defensiva, estaba claro que temía que volvieras a tener malas intenciones con la niña. Las canalladas que habías hecho, no era fácil que ella dejara de lado ese rencor. Habías agotado su confianza, solo podías ir poco a poco. Te quitaste la camisa manchada de barro. Abriste la puerta, saliste, te lavaste la cara rápidamente, volviste a la habitación y te sentaste. Fue entonces cuando viste la comida sobre la mesa. Un plato de huevos revueltos dorados y otro pequeño con salteado de carne que sobró de la mañana. ¿Acaso no comió nada al mediodía? Si sigue ahorrando y comiendo con tanta frugalidad, ¿cuándo voy a lograr que engorde?
Parece que tengo que ganar más dinero rápido. Necesito que se sienta tranquila. Esposa, ¿de dónde sacaste estos huevos? Zhou Yao bajó la cabeza y te sirvió un tazón de sopa espesa de harina. Poco después de que salieras, mi madre vino. Fue ella quien los trajo. De lo del divorcio que mencionó mi suegra, no dijo ni una palabra. Al oír que era de tu suegra, recordaste que le habías pedido dinero para beber y te dio vergüenza enfrentarte a ella. Tampoco preguntaste a qué había venido tu suegra. En tu mente planeabas vender lo que tenías mañana. Primero devolver el dinero que le habías tomado prestado a tu suegra. Estiraste la mano para tomar a tu esposa y hacerla sentar. Come rápido, dijiste, mientras le entregabas un panecillo de harina integral. Tu esposa todavía no se animaba a cocinar panecillos de harina blanca. Cociste panecillos de harina mezclada mitad blanca y mitad integral. Tú mismo cogiste un panecillo de harina de maíz y empezaste a devorarlo con grandes bocados. Zhou Yao dio un pequeño mordisco al panecillo integral. Levantó la cabeza y te observó a escondidas. Ojalá pudiera ser siempre así, pero no sabía cuánto duraría ese entusiasmo en él. Mientras comían, se oyeron gritos desde afuera. Zhou Yao. Soy Erliuzi, sal ya. Necesitamos un cuarto. Te estamos esperando para beber y jugar a las cartas. Al oír esa voz, Zhou Yao palideció al instante. Te miró fijamente con los ojos muy abiertos, temiendo que volvieras a salir con ellos a beber y jugar como antes. Al oír esa voz, te quedaste paralizado un momento, y luego recordaste quién era. Dejaste los palillos y levantaste la cabeza, viste el rostro pálido de tu esposa, y enseguida te levantaste para abrazarla. Esposa, ¿qué te pasa? ¿Dónde te duele? Tu tono estaba lleno de preocupación y tensión. Zhou Yao, abrazada contra tu pecho, con sus dedos finos y blancos. Apretaba con fuerza tu camiseta interior, sus labios temblaban ligeramente. ¿Vas a ir otra vez a beber y jugar con ellos? Al oír eso, por fin entendiste por qué tu esposa estaba así. Tenía miedo de que recayeras en tu vieja costumbre. Apoyaste la barbilla sobre su suave cabello, sin darte cuenta apretaste los brazos, abrazándola aún más fuerte. Su cuerpo en tus brazos era terriblemente delgado. Desde que se casó contigo, no había tenido un solo buen día. Ni siquiera una comida completa era más que un sueño. Y aún así, todavía guardaba esperanza en ti. Quería vivir contigo de verdad, en serio. Respiraste hondo y contuviste a la fuerza el ardor y la humedad en tus ojos. Con voz grave y ronca comenzaste a calmarla. No te preocupes, no voy. Voy a echarlos ahora mismo. De ahora en adelante no voy a perder el tiempo con ellos. Zhou Yao, sostenida de lado en tus brazos. Al oír tus palabras, alzó la cara con los ojos húmedos, mirándote fijamente y preguntando. ¿De verdad no vas? Bajaste la mirada y te encontraste con sus ojos inquietos y húmedos. De verdad querías sacarte el corazón para mostrárselo, decirle que realmente te habías enmendado. No pudiste evitar darle un beso en la punta de su nariz respingona. Exhalando un aliento cálido y limpio, le aseguraste, de verdad no voy. Tranquila. Voy a hacer que se larguen ahora mismo. Luego colocaste suavemente a tu esposa, que seguía en tus brazos, de vuelta en el taburete. Bueno, sigue comiendo. Vuelvo enseguida. Te enderezaste y descubriste que tu esposa seguía agarrando con fuerza la camiseta interior de tu pecho. Si no supieras que esos tres tipos de afuera no eran buena gente, de verdad te la habrías llevado. Para que te viera rechazarlos y así quedarse tranquila. Bajaste la cabeza. Le diste otro beso en la coronilla, a modo de consuelo. Tu mano grande, áspera y caliente. Le dio una palmadita suave en su delgada espalda. Ella entonces soltó lentamente la mano. Te enderezaste. Diste grandes pasos y saliste. Al llegar a la puerta del patio, abriste la puerta de madera. Los tipos que estaban en la puerta, al verte salir. Aquel llamado Erliuzi sonrió de manera vulgar y dijo con un tono soez, hermano cuarto. Esto no es propio de ti. Vete a la mierda. De ahora en adelante, habla con más decencia. Si no sabes hablar, mejor cierra la boca. Los otros dos, que antes también reían y bromeaban, al ver tu expresión seria. De inmediato dejaron de reír y se apresuraron a mediar, hermano cuarto. Él siempre tiene la boca sucia, no le hagas caso. Vamos. Vayamos a beber un rato. Diciendo esto, uno de ellos extendió la mano para ponerla sobre tu hombro. Levantaste la mano y apartaste su brazo. Con el rabillo del ojo miraste a los otros dos. Si es para beber o jugar a las cartas. No vengan a buscarme de ahora en adelante. Dijiste. Los tres te miraron como si hubieran visto un fantasma. Se miraron entre ellos, completamente desconcertados. El tal Erliuzi todavía llevaba una sonrisa repugnante, y sin miedo a morir, continuó bromeando. Hermano cuarto, ¿acaso tu mujer te tiene encerrado y no te deja salir? Ya que ella ha cumplido el mes de posparto. Ven con nosotros a beber un rato. Antes de que terminara de hablar, le diste una patada. Le dio una patada en el pecho, haciéndolo caer patas arriba, y quedó en el suelo gimiendo. Te acercaste a grandes pasos y le pisaste la entrepierna, te inclinaste y tus ojos negros brillaban con fiereza. Mirando fijamente al bastardo en el suelo, le dijiste, la próxima vez que digas tonterías, te coseré las dos bocas. Y te romperé la tercera pierna. Mientras decías esto, apretaste más el pie y lo giraste. Erliuzi yacía en el suelo.
Le dolía tanto el pecho que le daban espasmos. Forcejeaba con ambas manos para apartarte el pie que le presionaba la ingle, y gritaba como un condenado. Cuarto hermano, me equivoqué, nunca más diré tonterías. Los otros dos se quedaron petrificados de miedo, no podían hablar. Tú desprendías una aura siniestra. Bajo la noche, parecías aterrador, nadie se atrevía a interceder. Desde pequeños le tenían miedo a este tipo. Este tipo era un elemento peligroso que no temía nada cuando peleaba, pero hoy, por primera vez, lo veían enfadado como un tigre hambriento a punto de devorar a alguien. Era escalofriante. Temías que Erliuzi con sus gritos atrajera a tu esposa, no querías que te viera en ese estado violento. Para no asustarla, y para que no volviera a tenerte miedo por una tontería así. Eso sí que sería un desastre. Te enderezaste y miraste desde arriba a Erliuzi en el suelo. Retiraste el pie. Largo. Los dos se sintieron como si hubieran recibido un indulto. Rápidamente levantaron a Erliuzi y te dijeron, cuarto hermano. Nosotros nos vamos. En cuanto se fueron los tres, guardaste toda esa fuerza. Entraste al patio y cerraste el cerrojo. Adentro, Zhou Yao, desde que saliste, no podía estarse quieta. Estaba como en alfileres, cada segundo se le hacía eterno. Al verte tardar tanto en volver. Su corazón se helaba, aunque su estómago rugía de hambre, al mirar la comida humeante en la mesa. Como no estabas, no quería probar bocado. En estos pocos días, al verte mejorar poco a poco. Sin darse cuenta, volvió a tener esperanza en ti. No esperaba que fueras rico o próspero. Solo deseaba que pudieras vivir tranquilo. Pero si volvías a beber y apostar, ¿qué haría ella? El niño es tan pequeño, no puede llevarlo a trabajar. ¿Realmente tendría que divorciarse? Mientras estaba ensimismada, oyó pasos firmes y, sin poder evitarlo, miró hacia donde venía el sonido. Vio su figura alta entrar desde la luz de la luna. En ese momento, los ojos apagados de Zhou Yao de repente se iluminaron. Él no se había ido a juerguear con esos desgraciados. Todavía estaba aturdido cuando tú ya te habías acercado a él por detrás y lo abrazaste contra tu pecho ancho. Bajaste la cabeza y besaste la mejilla blanca y suave de tu esposa. Luego cogiste una arepa de harina de maíz y empezaste a devorarla con grandes bocados. Zhou Yao aún no reaccionaba. Preguntó instintivamente, ¿de verdad no volverás a andar con ellos? Reportándome a la señora esposa, he roto con ellos por completo, ya no jugaré más con ellos. Zhou Yao asintió entonces, y comenzó a comer lentamente. Durante la comida. Él te miraba de reojo de vez en cuando, veía que comías rápido pero con modales, y con tu rostro varonil y bien definido. Resultaba incluso agradable a la vista. Cuando se casó contigo, aparte de que le salvaste la vida. También fue en parte por tu buen parecido. En ese entonces se dejó llevar por tu apariencia. Puso un huevo dorado sobre la arepa en el cuenco. Solo bromeó con la boca, esposa, come rápido, luego en la cama te hartarás de mirarme. Tus tonterías hicieron que Zhou Yao volviera en sí. Al verte con ese aire desenfadado, te lanzó una mirada fulminante. Sonrojada, bajó la cabeza y siguió comiendo. Tú, ya satisfecho, no tenías prisa por irte. Te acurrucaste en un taburete en la esquina. Con los ojos fijos en ella. Cuanto más la miraba tu esposa, más te gustaba. Claramente en esta época faltaban recursos. Se comía mal y no había cosméticos, pero su piel seguía siendo suave y brillante. Más bonita que esas estrellas que se inyectan cosas. Notaste los nudillos prominentes de la mano de tu esposa sosteniendo los palillos, así que cogiste su muñeca delgada y la acercaste a tus ojos. Recordando las sábanas tendidas afuera, planeabas vender lo que tenías al día siguiente para conseguir un vale de lavadora en el mercado negro. En esta época, muchos no sabían que era una lavadora y mucho menos gastar dinero en una. Con la lavadora. Tu esposa no tendría que lavar a mano. Zhou Yao retiró su mano, se sentía demasiado avergonzada por tu mirada. Si ya comiste, ve a calentar agua para lavarte. Estás cubierto de barro. Te levantaste, besaste a tu esposa en la mejilla y fuiste a la cocina a calentar agua. Cuando te fuiste, Zhou Yao dejó los palillos. Se tocó las mejillas ardientes. Desde anoche, este hombre no paraba de abrazarla y besarla. Y de vez en cuando la besaba. Cada vez que se acercaba, ella podía oler su aroma a hormonas. Sentía como si tuviera un conejo en el pecho, latiéndole fuerte. Ni ella misma entendía qué le pasaba. Después de cenar, la tomaste de la mano y le dijiste que salieran a dar un paseo para hacer la digestión. De regreso, no volviste a casa. Sino que giraste en otra dirección con Zhou Yao, hacia una casucha de barro junto al cobertizo de las vacas, con una cocina improvisada afuera. La mujer dentro se tapaba el pecho y tosía sin parar. Cogió un puñado de sémola de maíz, la mezcló con agua y la puso en una vasija de cerámica con bordes desconchados. Solo con esos pocos pasos, su rostro se cubrió de gotas de sudor del tamaño de frijoles que rodaban desde su frente. Justo cuando se angustiaba, un hombre de cabello entrecano se acercó a grandes zancadas desde no muy lejos. Frunciendo el ceño, ella tomó el cucharón de agua. Le dijo que se acostara bien en la habitación y que ella misma cocinaría. La mujer lo miró. El hombre le tendió la media torta que había conseguido. Hoy tuve buena suerte, conseguí una torta. Me comí la mitad, el resto lo traje de vuelta. Cómelo rápido. Comiendo te recuperarás más rápido. ¿Ya comiste? El hombre no dudó ni un instante.
Echó un puñado de trigo en la olla, se agachó y empezó a encender el fuego diciendo, ya comí. La mujer pensó en su propio cuerpo y le devolvió la torta, no tengo hambre. Cómetelo todo. He estado acostada medio día, solo quiero tomar algo líquido. El hombre, cabizbajo, añadió más leña al fuego, si te digo que comas, come. Si no comes, ¿cómo vas a mejorar? El hombre, con la cabeza gacha y los ojos enrojecidos, dijo, hoy comí hasta llenarme. ¿Qué comerás mañana? Él no cuidaba su propio cuerpo, solo quedaba un poco de arroz. Incluso eso lo había conseguido rogando a varias familias del pueblo. Le dolía que él hubiera trabajado todo el día sin comer, y también le dolía que él hubiera sufrido con ella al venir al campo. Él apretó su mano, no pienses en tantas cosas. Recupérate tranquila. Mañana mismo iré a buscarte medicina, seguro que podré curarte. Zhou Yao sintió un nudo en el corazón. De vuelta a casa, cuando te preguntó por la situación de esos dos, te quedaste en silencio. ¿Cómo decirlo? Sobre ese hombre, tampoco lo conocías bien. Pero en tu vida anterior lo habías visto en televisión. El anciano había dominado el mundo de los negocios durante muchos años, y tras su muerte donó toda su fortuna. En nombre de su amada, fundó una fundación benéfica de asistencia médica. Su mayor arrepentimiento de por vida fue no haber protegido a su querida esposa, haberla visto morir consumida por el dolor de la enfermedad. Supusiste según tus recuerdos que la causa de la muerte de su esposa debía ser esta misma enfermedad. Sin embargo, calculaste que la enfermedad de su esposa se debía principalmente a la desnutrición. En ese establo con goteras por los 4 costados, cada día solo tomaban caldo aguado, cualquier enfermedad pequeña podía convertirse en tisis. Planeaste que tu esposa, una estudiante de secundaria, tomara la medicina. Y además invirtiera el dinero en ese futuro magnate. Al menos, antes de que se restableciera el examen de ingreso a la universidad, el maestro de Fukushima tenía. A la mañana siguiente, antes de que el cielo se aclarara, ya habías abierto los ojos. Te levantaste sigilosamente de la cama, caminaste hasta la cuna pequeña, cogiste a tu hija con cuidado. Y la colocaste suavemente al lado de tu esposa, tapándola bien con la colcha pequeña. Después de prepararle el desayuno a tu esposa, cerraste la puerta desde fuera y emprendiste el camino. Hoy era día de mercado. Aunque era temprano, ya había bastantes transeúntes en el camino. En aquella época, en el campo, quien tuviera una bicicleta de bastidor doble podía considerarse en una situación bastante buena. Por eso la mayoría de la gente aún tenía que desplazarse a pie, confiando en los recuerdos de tu vida pasada. Encontraste enseguida la tienda de medicina china más grande. Ese hombre de mediana edad, narcisista. Al ver lo que habías sacado, te miró de arriba abajo, luego tomó las hierbas húmedas y las examinó con detenimiento. Sabías en tu interior que seguro que regatearía. Efectivamente, el encargado de la farmacia, al oír el precio que mencionaste, ya se hizo una idea. Sabiendo que no eras fácil de engañar, echó un vistazo a tu cesto y te invitó al patio trasero. Ambos estuvieron discutiendo en el patio trasero durante casi una hora. Finalmente, le vendiste 2 plantas de dendrobio, una raíz de Polygonum multiflorum y hasta de ciervo. Quedaste bastante satisfecho con el precio de hoy, guardando 50 billetes de Datuangie. Saliste de la farmacia. Con dinero, fuiste a la tienda estatal. Querías comprar una lavadora, pero al preguntar el precio te quedaste atónito. Te diste una palmada en la frente. Aunque ya existían lavadoras, estas se usaban solo en hoteles. Y lavanderías, no habían llegado a los hogares. La primera lavadora nacional se produjo en 1978. Todavía no se había fabricado, pero lograste conseguir un cupón. Para un televisor en blanco y negro de 9 pulgadas. Sin pensarlo, lo compraste, y también adquiriste cupones de aceite, carne y harina. Los especuladores, al ver que llegaba un gran cliente, se mostraron especialmente amables contigo. Te ayudaron a buscar a un conocido contractor, y por 2 yuanes te llevaron las cosas hasta el pueblo. Sin dudarlo, aceptaste. Luego, en la tienda estatal, compraste para tu esposa un suéter rojo nuevo, pantalones y zapatos de cuero. También añadiste varios juegos de ropa nueva para el niño. Además, compraste varias colchas nuevas de algodón. Adquiriste todo lo que se te ocurrió, hasta llenar casi medio carro. El conductor del tractor, al ver los abultados sacos, no podía creer que ese joven de ropa vieja y gastada tuviera tanto dinero. Compró tantas cosas de una sola vez. Cuando terminaste tus compras ya era tarde. Mientras tanto, en casa, Zhou Yao se despertó por la mañana y vio. El niño duerme a su lado, nunca sabes cuándo se irá. Zhou Yao, con el cuerpo pesado. Se levantó con el cuerpo entumecido y agrio. Vio que antes de irse temprano, la comida ya estaba preparada y ordenada. Sobre la mesa había huevos amarillos y trozos de carne chisporroteando en aceite. Zhou Yao sintió que no podía negar que algo se removía en su interior. Eso era engañoso. Al mediodía, Wang Shuai trajo a una joven muchacha de aspecto fresco. Entró por la puerta. Cuñada del cuarto hermano, esta es Li Tiantian, una joven intelectual que llegó de la ciudad. De ahora en adelante se quedará en tu casa. Dile al cuarto hermano que le prepare una habitación. Zhou Yao se quedó atónita por un momento. De repente, tener a esta joven en casa. ¿Cómo iban a vivir en estas 3 pequeñas casas de adobe? Una habitación para la pareja, la sala de estar era para comer.
Él le hizo un gesto a Zhou Yao. Sin escucharla en absoluto, se giró y dio unas instrucciones a la joven intelectual, luego se fue. Si no fuera por el favor de la carne que ese tipo le había dado, ¿cómo podría haber enviado a una jovencita tan bonita? Una muchacha virgen a su casa. Este grupo de intelectuales, en total eran más de 20 personas. La mayoría eran jóvenes fuertes. Solo había esta delicada chica, y la habían destinado aquí. La pareja vivía allí. La joven enviada era mejor que los muchachos enviados. Por la noche, la joven en casa no tenía nada de qué preocuparse, y menos aún por la esposa joven y bonita. Zhou Yao, abandonada, cargó su bolsa de lona y observó las 3 casas de adobe en ruinas, sintiendo miedo. Los días que vendrían serían más difíciles que los de otros intelectuales enviados al campo. La familia donde había sido asignada Zhou Yao parecía vivir bastante bien. Era una pareja de mediana edad con 3 hijos. Sin pestañear, y se los entregaste al dueño de la fábrica. Zhao Zengxin se quedó boquiabierto de la impresión. No era nada bueno, bebía, jugaba y golpeaba a su esposa. La casa era tan pobre que resonaba. Incluso la olla casi no podía destaparse. Antes de llegar, pensó que lo que decían era exagerado. Pero ahora parecía que no mentían en absoluto. La dueña de esta casa vestía ropa vieja y mal ajustada, pero era de una belleza delicada, con rasgos finos. Como si hubiera salido de un cuadro, no parecía una campesina. Zhou Yao notó. Esa mirada la estaba examinando con detalle. Bajó la vista para mirarse, llevaba ropa vieja con parches. Luego miró a la mujer frente a ella, que vestía un elegante vestido de gasa, medias blancas y zapatos de cuero. Brillante y llamativa. Fingió no notar la mirada evaluadora y dijo: «Siéntate primero. La habitación está desordenada, llena de cosas. Tendré que esperar a que mi marido vuelva para despejar un lugar para ti». Dicho esto, entró en la casa. Sacó un termo y sirvió agua caliente al invitado. Zhou Yao asintió con timidez y se sentó en un banco en el patio. En su mente, planeaba hacer todo lo posible por conseguir rápido el permiso para regresar a la ciudad. No quería quedarse ni un día más en este maldito lugar, especialmente viviendo en la casa de un matón. Tendré que tener cuidado de que este matón no se aproveche. Zhou Yao planeaba almorzar. Cualquier cosa para llenar el estómago. Pero ahora que había llegado una nueva intelectual, solo podía remangarse. Y empezar a preparar la comida. Li Tiantian pensó que, ya que iba a vivir allí, no podía comer y alojarse gratis. Así que se lavó las manos y entró en la cocina para ayudar. «Cuñada, ¿por qué no enciendo yo el fuego?», dijo mientras entraba en la cocina y se quedó atónita. La cocina vieja y destartalada estaba limpia y ordenada. En la viga del techo colgaba un gran trozo de carne. ¿Quién dijo que esta familia era tan pobre que no podía destapar la olla? ¿Cómo podían comer carne si no podían destaparla? Y un trozo tan grande. Zhou Yao estaba amasando harina con la cabeza baja. Al oír a Li Tiantian, levantó la cabeza y dijo: «No necesito tu ayuda. Si no tienes nada que hacer, pues ayúdame a cuidar al niño en el patio». Li Tiantian asintió y salió de la cocina. Se acercó a la cuna y miró al niño acostado allí, blanco como una muñeca de porcelana, de aspecto encantador. Se inclinó para jugar con el niño, preguntándose: ¿esta dueña de casa tiene más o menos mi edad? Tan blanca y bonita. ¿Cómo es que se casó tan joven? ¿Cómo pudo fijarse en un hombre tan inútil? Un maleante y canalla. ¿Acaso la obligó ese sinvergüenza? ¿O acaso se casó con ella? Al pensar en esto, Li Tiantian sintió escalofríos. Cuanto más pensaba, más miedo tenía. Consideró ir a la casa del jefe de la aldea a pedirle que la cambiara de lugar, aunque fuera más pobre. Zhou Yao salió con un tazón de fideos y lo llamó: «Compañera. Primero ven a comer fideos». Li Tiantian volvió en sí y miró el tazón grande sobre la mesa. Fideos con manchas de grasa flotando. Se quedó atónita un momento y luego dijo rápidamente: «Me llamo Li Tiantian, cuñada, de ahora en adelante llámame Tiantian». Zhou Yao asintió. No dijo nada más. Cerca de las 4 de la tarde, el tractor entró ruidosamente al pueblo. Siguiendo tus indicaciones, se detuvo frente a tu casa. Zhou Yao, que estaba desgranando maíz en el patio, de repente oyó ruidos afuera. Dejó rápidamente lo que hacía, se levantó y fue hacia la puerta, justo cuando te vio bajar del tractor. Sintió una gran confusión. ¿Cómo es que ella volvía en ese tractor ruidoso? Antes de que pudiera preguntar algo, el conductor del tractor gritó a pleno pulmón: «Chico, con tantas cosas, ¿caberán en tu casa?». Diciendo esto, rodeó desde el frente hasta la parte trasera. Fue moviendo el televisor poco a poco hacia un lado, temiendo que se dañara. Como no podía subirlo sola, lo bajó del vehículo y, sonriendo de oreja a oreja, le dijo al conductor: «En el futuro habrá más espacio». Zhou Yao, que estaba a un lado, quedó paralizada por la escena. Preguntó aturdida: «¿Todo esto lo compraste tú?». Su voz estaba llena de incredulidad. «Tantas cosas, y además un televisor. ¿Cuánto dinero y cuántos cupones habrá costado?». Al ver el rostro blanco y hermoso de su esposa, con sus ojos mirando fijamente, se acercó y le acarició la mejilla. Sabía en su interior que solo le dolía el dinero, pero esa cantidad insignificante
No significaba nada para ti. Solo querías que tu esposa disfrutara contigo en el futuro. Sin que volviera a sufrir lo más mínimo. Te acercaste al oído de Zhou Yao y susurraste, después te lo cuento con detalle. Primero, quédate a un lado, no te vayas a golpear. Voy a descargar las cosas. Zhou Yao, al oírte, se movió a un lado como si fuera de madera, viendo como cada objeto era bajado del vehículo y apilado como una pequeña montaña. En su corazón, solo sentía arrepentimiento. Si lo hubiera sabido, habría ido contigo a la ciudad cargando al niño. ¿Cuánto habrá costado todo esto? ¿Cómo puedes ser tan derrochadora? ¿De dónde sacaste tanto dinero y cupones? ¿Quién en una familia normal puede permitirse un televisor? Solo la electricidad cuesta un montón. ¡Qué despilfarro! En ese momento, Li Tiantian, que estaba en una esquina con un bebé en brazos, miraba fijamente al joven alto, de hombros anchos y piernas largas. Ese era el gamberro del pueblo. Ella había pensado que eras feo y vulgar, pero nunca imaginó que tuvieras rasgos tan marcados. Y un rostro tan apuesto. En toda su vida, rara vez había visto a un hombre tan guapo. Al verlo, su corazón empezó a latir descontroladamente. Li Tiantian entendió entonces por qué una mujer tan hermosa como Zhou Yao se había casado tan joven. Resulta que este hombre era más guapo que Wang Xing'an en las películas. Cuando todo estuvo descargado, sacaste 2 yuanes del bolsillo. Y se los diste al conductor del tractor. El conductor cogió el dinero, agitó la mano y se fue con el tractor. Empezaste a llevar las cosas al patio. Tu esposa quiso ayudarte, pero no se lo permitiste, le dijiste que se sentara a descansar. Ni siquiera notaste que había una mujer extraña en casa. Zhao Zengxin, al oír el alboroto, llegó corriendo. Al ver la cantidad de cosas apiladas en la puerta de su hermano, se quedó atónito. Este vago, ¿de dónde ha sacado tanto dinero para comprar tantas cosas? Si estaba más pobre que una rata, y en casa no hay nada que vender, ¿acaso vendió al niño? Al pensar esto, Zhao Zengxin apresuró el paso hasta llegar a la puerta. Al ver a la pequeña hija en brazos de la mujer, se sintió aliviado. Sin decir una palabra, se puso a ayudar a meter los objetos en el patio. Miró el televisor nuevo y reluciente, cuando lo enchufaban, salían imágenes y sonido. Un grupo de hormigas peleando encima, qué divertido, como ver una película. Ella, curiosa, dio varias vueltas alrededor, pero no se atrevió a tocarlo. Había oído que era algo muy valioso. Que costaba varios cientos de yuanes. Así que esto era lo que la gente de la ciudad llamaba televisor. Nunca imaginó que su propio hermano hubiera conseguido uno, el único en todo el pueblo. Después de acomodar todo, Zhao Zengxin te llevó aparte a la entrada del patio y preguntó, ¿de dónde sacaste tanto dinero? Tú, sin prisa, te golpeaste el pecho y dijiste, todo esto es por cazar. No le contaste a tu hermano mayor lo del dendrobium. No es que no confiaras en él, sino que el dendrobium crece en acantilados escarpados. Aunque se lo dijeras, no podría ayudarte mucho. Y si se filtrara la información, podrías perder tu fuente de ingresos. Cuando llegue la primavera y haga más calor, te llevarás a tu hermano mayor y al segundo a la montaña. A buscar algunos lugares donde sea fácil recolectar, y les contarás los trucos. A partir de ahí, dependerá de la suerte de cada uno. Zhao Zengxin quería aconsejarte que te dedicaras bien a la agricultura, pero al mirar a su hermano, vio un brillo en sus ojos. Una inteligencia y profundidad que nunca antes había visto, como si fuera otra persona. Incluso él, como hermano mayor, sentía que ya no lo reconocía. Pensaste, el hermano mayor viene tan pocas veces. Así que le contó sus planes de construir una casa y le pidió ayuda, pensando en pagarle un jornal de 1 yuan al día. Zhao Zengxin dio una calada a su cigarrillo y dijo, si no te portas mal, trabajaré para ti gratis. ¿Para qué quiero el jornal? Pero construir una casa no es un juego, cuesta mucho dinero. Hermano mayor, tengo dinero, te pagaré el jornal igual. Hasta entre hermanos hay cuentas claras. Hermano, por favor, búscame un maestro albañil que sea bueno. Y que los materiales sean de buena calidad, que antes de que llegue el invierno, ya estemos viviendo en la nueva casa. Zhao Zengxin asintió, creyendo que el cuarto hermano solo quería reparar las 3 chozas de paja. Pero nunca imaginó que tuviera tanto valor como para construir 2 pisos. Que le contaras todo esto a tu propio hermano mayor de una vez, era porque estabas tan ocupado que no te daba abasto. Pensabas que tenías que recolectar todas las orquídeas de piedra antes del invierno. Y si además encontrabas hierbas silvestres como la Polygonum multiflorum, también podrías venderlas por dinero. Y si por casualidad te topabas con un ciervo sica y conseguías un poco de cuerno y pene de ciervo, entonces sí que sería una gran ganga. Viendo que aún era temprano, los 2 hermanos decidieron ir a buscar a Wang Sanzu. En la era de la economía planificada, para construir una casa y comprar ladrillos también se necesitaba un permiso. Wang Sanzu, como jefe de la aldea, tenía un poder absoluto en aquellos años. Le regalaste un paquete de cigarrillos Dakianmen y 1 yuan, y conseguiste el permiso para comprar ladrillos sin problemas. Con el permiso en mano, fuiste directamente a la fábrica de ladrillos del municipio para encargar los ladrillos. Zhao Zengxin estaba desconcertado. ¿Cuántos ladrillos se necesitan? Cuarto hermano, ¿de qué grosor piensas hacer las paredes?
¿Cómo es que pides tantos ladrillos? Le dijiste que ibas a construir 2 pisos. Zhao Zengxin te vio sacar 2 billetes de 10 yuanes. Sin pestañear, se lo entregó al dueño de la fábrica de ladrillos. Zhao Zengxin apretó los dientes de dolor. Y al oírte decir que el resto del dinero se pagaría cuando los ladrillos llegaran a casa, Zhao Zengxin abrió los ojos como platos. Sintió que era increíble. Esos eran billetes de 10, no papeles. Llevarlos así en el bolsillo, como si nada, sin miedo a perderlos. Zhao Zengxin notó que este hermano suyo, que antes era un vicioso del juego, ahora, ante los demás, se daba unos aires imponentes. Parecía más un jefe que el propio director de la fábrica de ladrillos. De pie allí, con un aire de autoridad innata, si se pusiera una chaqueta de tela azul sin remiendos, cualquiera pensaría que era el hijo de algún dirigente. Hasta alguien lo creería, si no fuera por el lunar negro en su cuello y las cicatrices de peleas pasadas en la mano. La cicatriz del cuchillo, Zhao Zengxin habría sospechado que al cuarto hermano lo habían cambiado a escondidas. De camino a casa, Zhao Zengxin iba flotando, aturdido. El cuarto hermano también, claro. Pero él sentía algo raro. Cuando estaban cerca de casa, sacaste del bolsillo de la camisa 5 billetes de 10 y se los diste, hermano mayor, aparte de la madera, el resto de los materiales. Te ruego que te encargues de conseguirlos. Zhao Zengxin alargó la mano para cogerlos, pero pensó que la tenía sucia. Se la limpió en el dobladillo de la ropa antes de tomar el dinero. Lo guardó con cuidado en el bolsillo interior de la camisa, temiendo perderlo. Zhao Zengxin te dijo sinceramente: con tanto dinero, confías en tu hermano mayor. Te aseguro que haré el trabajo de forma impecable. Asentiste, es mi hermano mayor. ¿Cómo no voy a confiar? Si no fuera porque mi cuñada y tú nos ayudasteis, con los sufrimientos que pasó mi esposa en la vida pasada, quizás ni siquiera habría nacido mi hija, la habría perdido por mi culpa. En la sala principal de la casa de los Zhao, Zhou Yao estaba guardando las cosas que habías comprado. Sacó un pañuelo del armario y lo colocó con cuidado sobre el televisor, temiendo que se ensuciara con el polvo. Dijo: ¿para qué comprar esto? En el pueblo hay apagones a menudo. Y hay que poner una antena. Cuando no hay señal, la pantalla se llena de nieve. Pero al verte tan entusiasmado, no pudo reprocharte que gastaras dinero tontamente. Descubrió que habías comprado cosas para ella y para su hija otra vez. Había un jersey de mujer, pantalones, zapatos de piel, y varios juegos de ropa para la niña. La chaqueta que le compraste en el pueblo la última vez. Todavía no se la había puesto, no se atrevía a gastarla, y ahora le habías comprado tanta ropa. Pero al ver que te preocupabas por madre e hija, Zhou Yao se sintió muy feliz. Cogió el edredón suave, ligero y grueso, y se dispuso a guardarlo en el baúl, pero no pudo contener las lágrimas. Este edredón era mejor que el que le hicieron cuando se casó. La manta de algodón nuevo. Después de guardar todo, Zhou Yao notó que este hombre no se había comprado nada para sí mismo. Su camisa estaba llena de remiendos, y sus zapatos tenían incluso un agujero. Li Tiantian, ayudando a cargar a la niña, miraba fijamente la ropa nueva, rascándose la cabeza y las orejas, como un gato viendo un pez. Ese jersey de cuello redondo era el estilo más moderno de la ciudad. Ella misma había querido comprarlo en el centro comercial. Pero sus padres no se lo permitieron, gastar medio mes de sueldo en un jersey, viendo esa ropa que quería comprar. Pero no podía pagar, apareciendo allí, y no solo una pieza, se le partía el alma. La gente del pueblo hablaba de este buen hombre como de un ludópata perezoso, pura calumnia. Entraste dando grandes zancadas desde afuera y al llegar viste a una joven desconocida parada allí con un niño en brazos, mirando con una sonrisa a tu propia esposa. ¿Es amiga tuya?, preguntó Li Tiantian al notar tu mirada. Bajó ligeramente los párpados, sin atreverse a sostenerte la mirada, aunque ella se consideraba una persona de ciudad. Y siempre había menospreciado a estos campesinos, desde que el hombre de la casa regresó en aquel tractor cubierto de polvo. Ella se había quedado allí de pie, pero sus ojos y su corazón solo estaban puestos en la cuñada. Un ser vivo estaba allí. Y ella, de principio a fin, ni siquiera la miró una vez. Zhou Yao estaba ocupada con lo que tenía entre manos, y al oír tu pregunta, recién cayó en cuenta de que había una persona más en la casa. Aquella joven educada había estado en silencio todo el tiempo, y ella, absorta en ordenar lo que habías comprado, se había olvidado por completo de su existencia. Zhou Yao, apresuradamente y con disculpas, tomó al niño de los brazos de Li Tiantian y te dijo: es una joven educada que el jefe de la aldea trajo para que se instale en el campo. Dice que quiere alojarse temporalmente en nuestra casa. ¿Qué te parece si arreglamos la habitación del oeste? ¿Y se la dejamos libre para que viva? Su tono era de consulta, aunque tú habías dicho que ella mandaba en la casa. Ella aún no se atrevía a tomar decisiones por su cuenta, por miedo a hacer algo mal. Al oír que un extraño se quedaría en casa, frunciste el ceño involuntariamente. No querías que ningún desconocido viniera a perturbar la vida tranquila con tu esposa. Pero cuando viste la mirada expectante de ella, las palabras de rechazo se te atragantaron y no pudieron salir. Temiendo que ella pensara que le estabas negando el deseo, no dijiste nada. Primero llevaste a tu esposa al cuarto interior. Te quitaste la chaqueta de encima. Luego sacaste del bolsillo oculto el dinero que te sobró de vender la Dendrobium y se lo entregaste. Después,
Tomaste al niño de los brazos de Zhou Yao y lo empezaste a entretener, mientras le contabas tu plan de construir una nueva casa. Zhou Yao recibió el dinero de tus manos y miró aquellos billetes. Nuevos y flamantes de 10 yuanes, en su interior le costaba creerlo. Había comprado tantas cosas. Y todavía quedaba tanto dinero. 2 tallos de dendrobium, un polygonum multiflorum, y además esos cuernos de ciervo y pene de venado. ¿Todo eso valía tanto dinero? Cuando mencionaste la idea de construir una casa. Zhou Yao guardó rápidamente el dinero. Bajo tu mirada cálida, lo escondió con cuidado en un lugar seguro y luego cayó en un breve silencio. Si no construían la casa, con lo que habían ganado en estas 2 veces bastaba para que los 3 vivieran bien durante varios años. En cuanto a su hermano menor de su familia materna, en los últimos años no había dejado de ayudar a su propia casa. Ahora ellos también tenían hijos que mantener, ¿cómo iba ella a atreverse a pedir más préstamos? Zhou Yao estaba reflexionando. Cuando tú, como si le hubieras leído el pensamiento, de repente le diste un beso en su mejilla blanca y suave. Mujer, no te preocupes por el dinero, aquí estoy yo. Quédate en casa y descansa bien, no te canses. La repentina sensación suave y cálida en su mejilla hizo que el rostro de Zhou Yao se tiñera de rojo al instante. Ella te miró con ojos seductores y te advirtió en voz baja. ¿Qué haces? Ahí fuera hay gente, ¿no te da vergüenza? Tienes la cara más dura que un muro de bronce. Tú, simplemente sonriente, la mirabas. En tu vida anterior eras un hombre adinerado. ¿Qué ocasiones no habías presenciado? Diciendo eso, te inclinaste de nuevo y besaste los labios rojos y carnosos de Zhou Yao. Mordisqueándolos. Al ver sus mejillas blancas teñidas de rosa, tu corazón se derritió. Ya eres madre, ¿cómo puedes ser aún tan tímida? Dejaste de bromear. Y volviste al tema principal, mañana el hermano mayor traerá los materiales. Si no le alcanza el dinero. Cuando te pida que le prestes, no olvides dárselo. Zhou Yao asintió en silencio. Pero en su interior algo le molestaba. Recordó lo que había dicho la vecina de al lado sobre el hermano mayor y la cuñada segunda. Al ver al hermano mayor, se sintió incómoda. Tú, con vista de lince, notaste que su expresión no era buena. Te acercaste a ella, pegando tu mejilla a la suya, y preguntaste, ¿qué pasa, mujer? Si tienes algo, no lo guardes dentro. Zhou Yao lo pensó, pero al final negó con la cabeza sin decir nada. Al ver que ella no quería hablar, no insististe. Mientras tanto, Li Tiantian estaba en el salón principal. Alcanzó a oír la advertencia de Zhou Yao de que había gente afuera, y su rostro se puso rojo como el trasero de un mono. Caminó de puntillas hasta el centro del patio, respirando aire fresco, y como impulsada por algo. Se detuvo. Iba a ir a donde el jefe de la aldea para pedirle cambiar de alojamiento, pero se detuvo. El dueño de esta casa no parecía tan despreciable como los aldeanos contaban. Hace un momento, cuando la cuñada estaba ordenando las cosas, ella sostenía al niño y estaba allí. Lo había visto claramente. La mayoría de esos objetos eran para uso doméstico, y también ropa para el niño y para la cuñada. Pero no había visto nada para el hombre. Mientras Li Tiantian estaba distraída en el patio, la pequeña hija que tú mecías en brazos ya se había dormido plácidamente. Su carita finamente tallada lucía serena. Te giraste suavemente. Li Tiantian, con cuidado, tomó a la princesita dormida. Y la colocó suavemente en la cama, cubriéndola con la manta con delicadeza. Luego, Zhou Yao salió del interior. Y le dijo a Li Tiantian, esta noche tendrás que conformarte, por ahora, con lo que hay. Hay demasiadas cosas apiladas en la habitación oeste. Tal vez tu hermano mayor no pueda terminarlo todo. Li Tiantian escuchó las palabras de Zhou Yao. Volvió la cabeza y vio que sus mejillas estaban sonrojadas. No pudo evitar pensar en lo que había escuchado vagamente antes. La conversación en la habitación de la pareja le hizo sentir calor en el rostro y rápidamente desvió la mirada. No es una molestia. Entonces, te agradezco a ti y a tu hermano mayor, dijo Li Tiantian apresuradamente. Zhou Yao sonrió a Li Tiantian y negó con la cabeza. Dijo, mientras no desprecies nuestra pobreza en casa. Diciendo esto, se agachó para recoger la pequeña cuna de su hija y llevarla a su propia habitación este. Al verte, te apresuraste a ayudar. Zhou Yao sonrió y se giró hacia la habitación oeste. También quería ayudar a ordenar. Trabajaba con el torso desnudo, pero su esposa le insistió una y otra vez. Así que tuvo que ponerse una camiseta blanca. Sus brazos de músculos marcados quedaron al descubierto. Transmitían una sensación de fuerza. La camiseta cubría su ancha espalda. Pero dejaba ver los arañazos en su pecho. No sabías por qué tu esposa quería que te pusieras la camiseta. Así que cargaste varios rastrillos de bambú y los llevaste al patio. Apenas habías trabajado un poco. Cuando viste a tu esposa remangándose y entrando, inmediatamente la detuviste. Esposa, no necesitas ayudar aquí. Hay mucho polvo. Sal y quédate en el patio. Dijiste esto, pero al ver que Zhou Yao no te hacía caso, te preocupaste. Dejaste el rastrillo en el suelo y la empujaste hacia afuera. En tu corazón sentías mucha pena. Con tanto polvo, ¿cómo ibas a dejarla ayudar? Si no fuera porque pensabas que después construirían la casa y habría un montón de hombres entrando y saliendo. No habrías dejado que una mujer se quedara en casa. Pero, dicho esto, dejar a Zhou Yao también tenía ventajas.
Cuando ibas a cazar y recolectar hierbas al monte, ella podía acompañar a tu esposa. Para hablar y alegrarse. Li Tiantian vio cómo empujabas a Zhou Yao hacia afuera y no pudo evitar taparse la boca y reírse mientras bromeaba. Cuñada, tu hermano mayor te quiere mucho. Al oír las palabras de Li Tiantian, el rostro de Zhou Yao se sonrojó. Sonrió un poco tímidamente y no respondió. Este hombre realmente ha cambiado. Mientras esté en casa, no deja que toque ninguna tarea. Incluso el agua caliente para limpiarse por la noche la calienta y la lleva a la habitación para mí. Estos días, realmente he sentido que me cuidan con esmero. Es tan bueno que parece irreal. Incluso me pone nerviosa. Zhou Yao teme que se le pase la novedad y vuelva a ser como antes. Por eso, cada día vive con el corazón apretado, con altibajos. Su estado mental ahora. Está en alerta constante todos los días, deseando con avidez que estos buenos días duren un poco más. Por eso habla y actúa con mucho cuidado, temiendo disgustarlo. Durante la cena, lo veía darme los panecillos de harina blanca mientras él devoraba panecillos de grano grueso. Claramente a él no le gustan los panecillos de grano grueso, y fue él quien me pidió que hiciera panecillos de harina blanca. Pero cuando están listos, ni siquiera los prueba. Los deja todos para mí. En realidad, yo como cualquier cosa, mientras pueda vivir tranquila. Con tal de que no vuelva a meterse en problemas, estaré satisfecha. Zhou Yao todavía no entiende por qué de repente te has vuelto tan bueno. Antes, cuando se emborrachaba, también hacía tonterías. Al despertar, me abrazaba y se disculpaba, se arrodillaba y juraba. Cada vez que pasaba la borrachera, realmente se contenía un poco. Pero solo duraba 2 o 3 días. Y luego volvía a ser el mismo, saliendo a vagar. Nunca lo había visto así como estos días. Cocinando, calentando agua. Si algún día despiertas de este sueño y la realidad es diferente, ¿qué haré entonces? Pero no sabes las vueltas que da la mente de tu esposa. Al ver que el cielo se oscurecía, finalmente terminaste de arreglar la habitación oeste. Era una casa de tejas y barro. Siempre había estado llena de trastos, sin nadie viviendo. Los periódicos en las paredes estaban tan podridos como telarañas, se desmoronaban al tocarlos. Aunque la habías limpiado, aún había mucho polvo. Con manos rápidas, construiste una pequeña cama con tablas. Así completaste la tarea que tu esposa te había encargado. Zhou Yao, al verte salir sudado, tomó una toalla y te la tendió. Sécate rápido, la cena estará lista en un momento. No alargaste la mano para tomarla. Tu cuerpo alto y recto se inclinó ligeramente, acercando tu rostro cuadrado, fuerte y apuesto a tu esposa. Exhalando aire caliente por la nariz, dijiste, esposa, ¿me secas tú? Al oír tus palabras, Zhou Yao miró instintivamente hacia Li Tiantian, que entraba con cosas en la mano. Cuando ella entró, se puso de puntillas y te secó el sudor de la frente, sin olvidar recordarte. Hay una extraña en casa. De ahora en adelante, cuando te levantes a orinar por la mañana, no andes con el torso desnudo y solo unos calzoncillos. Para que la chica no se sienta tímida. Tus ojos negros y brillantes miraron fijamente a tu esposa, que estaba tan cerca. Al verla limpiar con tanto esmero y fijarse en esos pequeños detalles, sentí una calidez en el pecho. Aunque me parecía un poco extraño no poder andar sin camiseta en mi propia casa, al ver la actitud tan seria de mi esposa, esbocé una sonrisa y le di un beso ligero, como una libélula rozando el agua, en sus labios rojos y brillantes. Acepté de buena gana, todo lo que tú digas, Zhou Yao, por ese pequeño gesto cariñoso tan repentino. Se sonrojó hasta las orejas. Si estuvieras solo con ella en casa, aún podría pasar, pero ahora había una muchacha soltera en la casa. ¡Qué desvergüenza! Zhou Yao, con el rostro encendido y los labios fruncidos, murmuró. No pierdas el tiempo, ve a lavarte las manos y ven a cenar. Dio media vuelta y se fue a la cocina. Tú, viendo la espalda de tu esposa que huía despavorida, mostraste los dientes en una sonrisa que se extendió por tu apuesto rostro, llena de satisfacción. Te acercaste al pozo, sacaste un cubo de agua fría y te lavaste la cara ruidosamente con ella. Estaba cubierto de sudor, el cuerpo pegajoso y muy incómodo. Miraste a tu alrededor, en el patio estabas solo. Te quitaste la camiseta de tirantes. Y te vertiste el cubo de agua fría directamente desde la cabeza. Fue increíblemente refrescante. No esperabas que Li Tiantian justo entonces saliera de la casa. Fue testigo de la escena. Vio al hombre, con el torso desnudo, de espaldas a ella. Mostrando una figura esbelta, con músculos bien definidos y marcados, y algunos arañazos en la espalda. Li Tiantian sintió que las mejillas le ardían, y avergonzada, dio media vuelta y entró de nuevo en la casa. La casa de adobe no aislaba el sonido. Estaba oscura y llena de polvo, Li Tiantian no podía soportar ni un día más. Zhou Yao, al oír el ruido del agua, salió con un plato en la mano. Enseguida te vio con el torso desnudo y el cuerpo empapado. Como si acabaras de salir del agua. Al instante, sintió que le subía un enfado. Dejó la comida en la mesa de piedra del patio. Se acercó y te agarró del brazo para meterte en casa, mientras refunfuñaba, con este frío. ¿Qué harás si te pones enfermo? Te dejaste llevar por tu esposa hacia adentro. Al oír sus quejas, sentiste una calidez en el pecho, sabiendo que se preocupaba de verdad por ti. Al entrar en la habitación interior, Zhou Yao cogió una mantita pequeña de niño, como para cubrirse. Se puso de puntillas y,
con cuidado, te secó el agua de la cabeza. Estaba tan concentrada que ni siquiera parpadeaba. Sin dejar de reprenderte, agacha la cabeza, date prisa. No se dio cuenta en absoluto de que estabas sonriendo sin ninguna vergüenza mientras la mirabas fijamente. Al oír las palabras de tu esposa, te apresuraste a abrir las largas piernas. Y obedientemente bajaste la cabeza para que ella te secara. Esposa. Mañana ponte ropa nueva, ¿quieres? Quiero verte. En cuanto dijiste esto, el movimiento de las manos de Zhou Yao se detuvo ligeramente, pero no dijo nada. Vio que el cabello ya estaba casi seco. Así que se colocó detrás de ti y comenzó a secarte las gotas de agua de la espalda, centímetro a centímetro. Al ver las marcas en tu espalda, sus mejillas se sonrojaron sin razón. Sabía que antes no era así. Al pensar en esto, el corazón de Zhou Yao empezó a latir desordenadamente. Te tiró la mantita al pecho y dijo, la parte de delante, sécala tú. Cuando estés seco, cámbiate los pantalones y sal a cenar. Zhou Yao levantó la cortina de tela y salió. Justo se encontró con Zhou Yao que salía de la habitación oeste. Se miraron y sonrieron, ambos en silencio cómplice. La casa de adobe de 3 habitaciones, donde creciste. Lo que se decía en la habitación este se oía claramente en la oeste. Li Tiantian no sabía si sentarse o quedarse de pie, se sentía incómoda en todo su ser. Si esto era de noche, ella estaría como asada en una parrilla. Te cambiaste de pantalones, te pusiste una camisa gris y saliste a grandes zancadas. Te sentaste en el pollo de piedra al lado de tu esposa. Echaste un vistazo a la mesa de piedra. Los huevos revueltos de la mañana apenas se habían tocado, y los 8 trozos de carne estaban todos. Frunciste el ceño y miraste a tu esposa, ¿no has desayunado? Zhou Yao acababa de coger los palillos. Levantó la cabeza y te vio con el ceño fruncido y el rostro sombrío. Su corazón dio un vuelco, le tembló la mano y los palillos cayeron al suelo con un chasquido. Se sintió derrumbada al instante. Tan rápido había mostrado su verdadera naturaleza. Ella pensaba que esta vez podría durar un poco más. El sueño se había desvanecido demasiado rápido. Dejó el otro palillo, evitó tu mirada. Respiró hondo y dijo, comí medio panecillo y 2 trozos de huevo. Su voz era calmada, pero su mano apretaba con fuerza su vieja chaqueta, mientras todo su cuerpo temblaba. El sonido de los palillos al caer te hizo volver en ti de golpe. Notaste que algo iba mal. Miraste con atención, los ojos de Zhou Yao estaban enrojecidos y húmedos, como flores golpeadas por la lluvia. Sentiste un nudo en el pecho y entraste en pánico. Solo sentías pena por ella, que no quería comer bien. Nunca imaginaste que tu tono sería tan duro y la asustarías. Extendiste la mano para abrazarla. Pero ella te esquivó. Entraste en pánico aún más. El hombre, que te sacaba media cabeza, se agachó frente a su esposa. Frente a su esposa, con el rostro lleno de pánico, esposa. Yo solo estaba un poco preocupado, de verdad no quería gritarte. Ablandaste el tono. La injusticia de Zhou Yao no podía contenerse y las lágrimas caían una tras otra. Hace un momento, él se había asustado de verdad. Pensó que te habías convertido de nuevo en ese demonio de mal genio que golpeaba a la gente. Sentiste un dolor profundo en el corazón. Lo levantaste en brazos y entraste rápidamente a la casa. Li Tiantian acababa de sentarse en el banco de piedra. Con el rostro lleno de confusión, ¿qué había pasado realmente? En el patio solo quedaba ella. Dentro de la casa, mirabas con dolor a la persona en tus brazos, sus ojos enrojecidos por el llanto, su delicada nariz sonrojada. Con el corazón como si lo atravesaran cuchillos, bajaste la cabeza y sobre sus párpados, susurraste suavemente. Esposa, lo siento. De verdad me equivoqué. Solo temía que no quisieras comer bien, y al apurarme me puse brusco contigo. Paso todo el día fuera trabajando. No puedo vigilarte a cada momento mientras comes. Por la prisa, mi tono se volvió pesado. Zhou Yao sintió que su corazón se aliviaba poco a poco, y también pensó que había exagerado. Últimamente, por sentirse mimada y protegida por él, se había vuelto delicada. Una vez que aclararon las cosas, ella sintió aún más vergüenza. Sus dedos blancos agarraban con fuerza la camisa sobre su pecho, sus párpados ligeramente caídos. Mordiéndose el labio inferior, sin decir una palabra. Esto te llegó sin previo aviso. Esposa, ¿qué te pasa? Siguiendo la dirección de tu dedo. Zhou Yao se dio cuenta de que probablemente se le estaba saliendo leche. Antes de que ella respondiera. Recordaste la sopa de pollo, pescado y tofu que habías preparado, y preguntaste, ¿nuestra hija tiene suficiente para comer estos días? El rostro blanco y delicado de Zhou Yao se sonrojó de repente, como un caqui maduro. Se liberó de tus brazos. Y, dándote la espalda, dijo con voz clara, sal primero. Estos días he bebido sopa de pollo y pescado todos los días. No sé si realmente funciona. Estos 2 días, la niña ha tomado solo leche materna. Ya no toma leche en polvo, pero aún así, la leche sigue siendo mucha. Durante el día me dolía así, y anoche ese desvergonzado incluso tomó un poco. Hoy no ha sido tan incómodo, pero aún así se me sale. Con el rostro encendido. Bajó la cabeza y empezó a desabrocharse los botones, sin notar en absoluto que tú la mirabas fijamente. Observando sus movimientos con anhelo. Cuando Zhou Yao se quitó la chaqueta, se dio cuenta de que este hombre desvergonzado la estaba mirando fijamente.
Se sintió ofendida y avergonzada de inmediato. ¿Qué haces? Sal rápido. Necesito arreglar mi ropa. Tú no tenías ninguna intención de salir, al contrario, acercaste un poco más la cabeza. Mujer. La niña ya se durmió. Debes estar incómoda con esa hinchazón. Déjame a mí. Zhou Yao estaba sentada en el banco de piedra afuera, apoyando la mejilla con una mano. Ya había anochecido. Las estrellas y la luna ya habían salido, pero esa pareja aún no salía. No se atrevía a entrar a mirar. Solo podía esperar. Después de mucho tiempo, los dos salieron de la casa. Zhou Yao vio que la cuñada tenía el rostro sonrosado, las mejillas encendidas y los labios de un rojo brillante. ¿Ya la consoló? Zhou Yao notó que Li Tiantian la miraba fijamente, y al pensar en lo que acababa de pasar, su rostro se calentó mucho. Se sentó, tomó los palillos y se los pasó a Li Tiantian. Come. Luego tomó otro par de palillos y se los pasó al hombre a su lado. Después de sentarte, no le dirigiste ni una mirada a Li Tiantian. Tomaste un panecillo de harina fina. Y lo pusiste en las manos de tu esposa, mientras tú mismo cogiste un panecillo de harina integral y comenzaste a comer con grandes bocados. En tu mente pensabas en ir al embalse para pescar algunas carpas y darle a tu esposa. Zhou Yao no sabía lo que pensaba su hombre. Ella, preocupada porque Li Tiantian se sintiera incómoda, le pasó un panecillo de harina fina. Come. No seas cortés. Siéntete como en casa. Li Tiantian dio un pequeño mordisco. Y en su interior dudaba, ¿esta familia es pobre o rica? Si decimos que es pobre. Comen panecillos de harina fina, y los platos son huevos revueltos y carne. Incluso en la ciudad no sería inferior. Por la mañana, en casa del jefe de la aldea, comían panecillos de maíz negro con rábanos encurtidos. Si decimos que es rica. Viven en 3 habitaciones de adobe. Aparte del televisor que compraron hoy, no tienen ni un mueble decente. La cama donde ella dormía eran solo unas tablas colocadas al azar. Cuando hizo la cama, temió que por la noche, al moverse, la cama se derrumbara. Ah, sí. Durante el día escuchó que él le dijo al conductor del tractor que iba a construir una casa. Entonces, esta casa vieja no la van a derribar. Cuando eso pase, no tendrán ni dónde vivir. Entonces, ¿por qué la dejaba quedarse? Era evidente que este hermano mayor, aparte de su cuñada, no cabía nadie más en sus ojos. Claramente no le gustaba que ella se quedara aquí. Justo cuando estaba divagando, se oyó el llanto de un niño desde la casa. Al instante siguiente, te levantaste y le dijiste a Zhou Yao que siguiera comiendo. Y tú mismo entraste con grandes pasos, encendiste la luz, y levantaste a tu hija que se había despertado en la cama pequeña. Zhou Yao dejó los palillos. Extendiste la mano para recibirlo, pero te apartaste. Come tú primero, todavía no tengo hambre, comeré después. Zhou Yao sabía, por supuesto, que él decía no tener hambre para que ella comiera primero. Acababa de volver de fuera. Y enseguida se puso a limpiar los trastos. ¿Cómo no iba a tener hambre? Pero ella no lo desenmascaró. Tomó los palillos y siguió comiendo. Li Tiantian, con los ojos bajos, mordisqueaba un panecillo al vapor. De reojo, observaba a escondidas la dinámica de la pareja, comparándola inconscientemente con su propia casa. Sus 2 hermanos mayores, cuando volvían de trabajar en el campo, casi no se ocupaban de los niños. Cuando los pequeños lloraban, eran las cuñadas quienes los consolaban primero, sosteniendo al bebé con un brazo, mientras comían con dificultad con la otra mano. Pero este hombre mayor, aquí, cargaba al bebé y paseaba por el patio meciéndolo. A ella le pareció increíble. Zhou Yao terminó de comer rápido, tomó al niño de los brazos del hombre y volvió a la habitación. En cuanto ella se fue, Li Tiantian levantó sigilosamente la mirada y observó al joven hombre al otro lado. Lo vio devorando a grandes bocados el panecillo con huevo. Su rostro apuesto no mostraba ninguna expresión, transmitía frialdad y distancia. Era completamente distinto a cuando la cuñada menor estaba presente. Li Tiantian sintió un escalofrío. Inquieta y sin poder quedarse quieta, tartamudeó, hermano mayor, ya estoy llena. Él recogió los platos y los llevó a la cocina. Después de lavarlos apresuradamente, volvió a la habitación oeste y no se atrevió a salir. Cuando oscureció por completo, te sentaste solo en el patio y te comiste los 4 panecillos de maíz que quedaban. Bebiste la sopa de fideos hasta saciarte. Luego calentaste una olla de agua, llevaste el recipiente a la habitación. Esposa, recuerda limpiarte el cuerpo. Voy al baño. Dejaste el recipiente sobre el soporte. Y saliste. Zhou Yao cerró la puerta, se quitó la ropa. Se bañó con agua caliente. Justo cuando terminó de vestirse, oyó un ruido tras la casa. Pensó que se había equivocado, pero al instante siguiente llegó desde fuera la voz de un hombre, hermana bonita. ¿Estás bañándote? A Zhou Yao se le erizó el vello de todo el cuerpo y chilló fuerte. Afuera, acababas de subirte el cinturón. Al oír el grito, saliste rápidamente. Te encontraste de frente con ella, que se lanzó a tus brazos. La abrazaste con fuerza y preguntaste temblando, ¿qué pasa? Zhou Yao te rodeó la cintura con los brazos, su cuerpo temblaba. Detrás, hace un momento había alguien. Alzaste tus ojos oscuros y miraste hacia el muro del patio. Efectivamente, viste una cabeza que se alejó corriendo. En un instante, tus ojos profundos se tiñeron de intención asesina. Apartaste la mirada y observaste a la persona en tus brazos, que solo llevaba ropa interior.
La alzaste en brazos y la pusiste en la cama. Saliste del dormitorio y le encargaste a Li Tiantian, que estaba en la puerta de la habitación oeste. Tú cuídala. Salgo un momento. No dijiste más. Con tus largas piernas, saliste del patio. Tu figura alta y esbelta desapareció en la oscuridad de la noche. En casa del hijo segundón del este del pueblo, los vecinos de al lado escuchaban los lamentos lastimeros del tipo. Y los golpes sordos de los puños contra el cuerpo. Escuchaban con el corazón latiendo fuerte. Sabían que tú eras un sinvergüenza. En el fondo, un tipo duro. No sabían cómo el segundón se había metido contigo. Por los ruidos. Parecía que le estabas dando con todo. Temían que lo mataras a golpes. Hermano 4, me equivoqué. Fui a ver a la intelectual Li Tian, pero de verdad no vi nada. Al oír al segundón suplicar. Le dislocaste la mandíbula directamente. Temí que me mataras. Por un momento. De verdad quisiste acabar con él. Pero pensaste en Zhou Yao y en tu hija, y no fuiste tan brutal. Zhou Yao yacía en la cama. No supo cuánto tiempo pasó hasta que oyó el sonido del agua en el patio. Y supo que habías vuelto, que te estabas lavando con agua fría. Pasaron unos 10 minutos. Oyó el ruido de abrir y cerrar la puerta. En la oscuridad, pensó que él se había dormido, así que entró de puntillas. Iba a meterse en la cama a tientas cuando desde la cama llegó una voz. ¿Ya volviste? Zhou Yao extendió la mano y encendió la luz. La habitación se iluminó. Te detuviste. Viste a la persona en la cama apoyada en un brazo, con el cabello negro y sedoso esparcido sobre sus hombros blancos como la nieve. Tus ojos se oscurecieron. Subiste a la cama, levantaste la mano y apagaste la luz. En la oscuridad. La rodeaste con el brazo por la cintura, sin un gramo de grasa, y le diste palmaditas en la espalda. Ya está. Esposa, duerme. Antes de que volvieras. Él no se atrevía a dormir. Temía que no midieras la fuerza y mataras al tipo, y también que los aldeanos empezaran a chismorrear. Estaba aterrado, como un gatito, acurrucado en tus brazos. Con la mejilla pegada a tu pecho firme y ardiente, escuchando los latidos fuertes y potentes. Poco a poco dejó de sollozar. No se atrevía a llorar fuerte por miedo a despertar a su hija. Al ver a su esposa así, solo pensaste que te habías quedado corto. Creías que con tu mala reputación. Los matones del pueblo no se atrevían. Nadie pensaba que alguien osaría tener malas intenciones, pero después de hoy. Aquellos que tenían malas ideas deberían calmarse. Mirando al hombre, su rostro mostraba cansancio. Pensando en que últimamente salía temprano y volvía tarde, cavando Xiu para vender y dándole el dinero a ella. Protegiéndola, consintiéndola. Realmente había cambiado. En la oscuridad, Zhou Yao lloró hasta cansarse. Por la noche, mientras dormía profundamente, al oír la respiración uniforme de la persona a su lado, suspiró aliviada. Al día siguiente, Zhou Yao, aún dormida, fue despertada por las voces provenientes del exterior. En el patio, la cuñada Zhao había hervido agua y le añadió un buen puñado de azúcar blanca, sirviéndola a los trabajadores uno por uno. En aquella época, el azúcar era algo escaso, normalmente nadie en las familias se permitía comprarlo. Cao Fenghie se bebió un tazón de agua azucarada. Se acercó a la cuñada Zhao y preguntó en voz baja, «Cuñada, ¿ayer parecía que se oía a tu cuñada gritar en su casa?» La cuñada Zhao dejó la tetera, mirando a Cao Fenghie, que tenía cara de chismosa. «Tu casa está a 2 li de la de Xiaoxi. ¿Y tú lo oíste? ¿Qué pasa? ¿No tienes nada que hacer por la noche? ¿Te pusiste a escuchar junto a la ventana de la parejita?» Cao Fenghie sonrió sin responder, pensando en lo de anoche. «Dicen que dejaste medio muerto a Erlaizi del Este y le rompiste una pierna. Y casualmente, la esposa de la ciudad no está tranquila. Seguro que esa mujer te puso los cuernos a tus espaldas. No pudo aguantarlo y quiso contarlo». La cuñada Zhao no quiso prestarle atención. Cogió la tetera para servir agua a los demás, se acercó a ti y te guiñó un ojo. Dijo en voz baja, «Ve a ver a Zhou Yao. A estas horas ya debería haberse despertado. Que no se asuste y se ponga enferma. Tú, que estabas cargando ladrillos, soltaste la jarra que tenías en la mano. Por la mañana, cuando te levantaste, ella aún dormía. Ya son las 10. Corriste la cortina y entraste al dormitorio. Cuando abriste la puerta y entraste. Zhou Yao ya se había despertado. Instintivamente la envolviste en tus brazos y, girando la cabeza, le dijiste a la que tenías en el pecho. «Si ya te has despertado, cámbiate primero la ropa. Dentro de un rato te traeré la comida a la habitación». Tu voz sonaba un poco ronca. Las cortinas aún estaban corridas y afuera se oía mucho alboroto. Zhou Yao no pudo evitar preguntar. «¿Qué pasa en el patio con tanto ruido?» «Estamos arreglando el muro del patio. Está todo desordenado. Esposa, no salgas aún. Aún tengo cosas que hacer fuera». «Entonces, ¿por qué no me sueltas?» «Un rato más». Respondiste sonriendo. No solo no la soltaste, sino que la abrazaste con más fuerza. Le dijiste, «Bésame una vez y te soltaré». La volteaste. «Déjame ya, que hay gente afuera». «¿Qué hago? Eres mi esposa, te pido que me beses una vez». «¿No quieres? ¿Es que no te gustó?» Tu tono tenía un deje de bravuconería lastimera. Zhou Yao quiso explicarse, pero al final no dijo nada. Se acercó y le dio un beso ligero en la mejilla. «Bien, ya suéltame». Al ser besado por ella, un destello brilló en tus hermosos ojos.
Contento, le sostuviste el rostro y la besaste. Esposa, de verdad me gustas. Suéltame ya. De verdad hay gente afuera. Además, estar aquí dentro es aburrido. Quiero salir a ayudar. Sin pensarlo, lo rechazaste de plano. Si te aburres, que la cuñada venga a hacerte compañía. Zhou Yao supo que no podría salir a ayudar. Al verte salir sin poder, aburrida, volvió al dormitorio a jugar con su hija. Como había mucha ayuda. El muro del patio quedó terminado a eso de las 4 de la tarde. Sobre el muro de 2 metros de altura se colocaron trozos de vidrio. Una persona normal, sin ayuda de una escalera, tendría dificultades para saltar un muro de 2 metros, y más aún con vidrios en la parte superior. Construir la casa y primero el muro del patio, eso era algo inédito. Detrás de tu casa. El hermano de Cao Fenghie sonrió. Anoche, cuando salí al baño, vi a Erlaizi salir a escondidas de la habitación de Zhou Yao. Seguro que los dos ya hicieron, no puede ser. Y si es cierto, Zhou Yao está muy necesitada, exclamó Zhang Onxia. Cao y Zhang cuchicheaban, haciéndose guiños, y al mirar a Zhou Yao mostraban una actitud frívola. Tú, que las habías estado observando todo el tiempo, no perdiste ni una palabra. Esas dos mujeres se merecían una lección. Con su propio tío, esas dos nueras eran de esa calaña. Decían que venían a ayudar. Pero en realidad solo querían beber agua azucarada. ¿Habías visto? Cao Fenghie hasta había traído un tazón de té. Y los bolsillos de los pantalones abultados. Seguro que se habían llevado un buen puñado de los aperitivos para los trabajadores. Estuviste pensando cómo arreglarlas. Cao Fenghie y Zhang Onxia debían ser puestas en su sitio de una vez, para evitar más problemas. Después de cenar, fuiste tambaleándote a casa de tu tío Wanda-san. Wanda-san y sus 2 hijos no se habían separado, vivían todos juntos. Cuando fuiste, la familia de Wan estaba cenando. Al verte llegar, todos se sorprendieron. Cao Fenghie, ¿ya comiste? Liu Suqin metió un bocado de arroz en la boca. Al verte caminar hacia ella, no pensó mucho. Paso a paso llegó hasta donde estaba Cao Fenghie. De repente la agarraste del pelo. Tu acción dejó a todos atónitos. Con el grito de Cao Fenghie, todos reaccionaron. Wang Ye se levantó de un salto. Zhao Kun, ¿te has vuelto loco? Sonreíste con frialdad. ¿Que me he vuelto loco? Pregúntale a tu esposa. Cao Fenghie nunca imaginó que la noticia llegara tan rápido a tus oídos, que ella viniera tan pronto. Comenzaste a reprocharle a Cao Fenghie sus faltas. Liu Suqin y Wanda-san se pusieron pálidos al oírlo. Esta que trajeron no es una esposa, es una calamidad. Normalmente temían que su hijo se volviera malo siguiendo a este Zhao Kun. Le advertían una y otra vez que no se juntara con él. Y esta mujer todavía se acerca a provocar. Cao Fenghie te maldijo en secreto por no ser buena persona, pero no sabía cómo explicarse. Zhang Onxia se levantó. ¿No habrá un malentendido aquí? Zhao Kun, primero suéltala. Cao Fenghie sigue siendo tu prima política. Zhang Onxia, tú tampoco eres nada buena. Siéntate. Mira, lobos de la misma camada. Zhang Onxia se sintió incómoda y miró a su marido. Wang Yon permaneció en silencio, claramente no quería meterse en este lío. Levantaste la mano y le diste una bofetada a Cao Fenghie en la cara. Te dije que no dijeras tonterías. Te romperé la boca. Cao Fenghie quedó aturdido por el golpe. Nunca imaginó que te atreverías. Nadie en la familia Wan lo detuvo. Le diste 6 bofetadas a Cao Fenghie antes de parar. La soltaste de repente. Cao Fenghie veía estrellas, no podía mantenerse en pie. Tambaleándose, cayó sobre Wang Ye, pero su marido la empujó con fuerza. Wanda-san dijo lentamente. Mereces que te peguen, te lo buscaste. Cao Fenghie, ¿es que no tienes eso? ¿O es que no soportas ver bien a Zhao Kun y su mujer? Atreverte a decir esas mentiras es claramente sembrar discordia. Yo no dije esas palabras. Aunque la golpeaban, nadie se apiadaba de ella. Solo negaba tercamente. Cao Fenghie ya no tenía salida. ¿Que no dijiste esas palabras? ¿Te atreves a jurarlo? Cao Fenghie era demasiado ingenua, no era rival para alguien tan astuto como tú. Si mientes, que muera toda tu familia, que tus padres tengan una muerte horrible. Que tus hijos tengan una muerte horrible. Esas 2 frases dejaron a Cao Fenghie sin palabras. Se sintió culpable. Tartamudeó sin poder hablar. Todos comprendieron lo que realmente había pasado. Miraste a todos. Hoy dejo esto claro, si oigo que alguien en el pueblo anda chismorreando o sembrando discordia entre mi mujer y yo, no esperen que tenga consideración. Si los golpeo hasta matarlos o dejarlos lisiados, no me responsabilizaré. Dicho esto, le diste 2 patadas más a Cao Fenghie. Wang Ye miró, se acercó a su esposa y comenzó a golpearla y patearla también. Cao Fenghie tenía la cara hinchada. Wang Ye la golpeó hasta que suplicó clemencia, pero nadie se atrevía a intervenir. No te fuiste, claramente aún no estabas calmado. Quien se metiera, saldría perdiendo. Al rato, Liu Suqin suspiró. Ya basta, si la lastimas habrá que gastar dinero en curarla. La mano de Wang Ye se levantó. Una bofetada cayó en la cara de Cao Fenghie, haciéndole sangrar por la boca. Te dije que no hablaras mal. Si vuelves a hacerlo, la próxima vez te coseré la boca. Resoplaste. Dicho esto, te fuiste con aire altivo. En la casa solo se oían los sollozos de Cao Fenghie. No había otro sonido. Después de ajustar cuentas con Cao Fenghie,
Te sentiste contento y regresaste alegre a casa con tu esposa. Al verte irse, Wanda-san le hizo un gesto a Liu Sukin para que llevara a las dos nueras a la cocina a limpiar. En el centro de la sala, Wanda-san fumaba en silencio. Golpeó la mesa con la pipa. Wang Ye y Wang Yon, los dos hermanos, cabizbajos, no se atrevían a hablar. Wang Ye, Wang Yon, controlen a sus esposas. Si en el pueblo corren rumores sobre la familia de Xiao Xi, yo tampoco podré protegerlos. No se metan con Xiao Xi. He oído que últimamente se ha enmendado, pero creo que ya se arrepentirá. Tal como dije, solo se oyó un ruido. La vieja puerta de madera se abrió. Cao Fengjie cerró los ojos apresuradamente, sin saber qué hacer. Ya llevaban varios meses casados. Todavía no estaba embarazada. Sus suegros y su marido la habían visto ser golpeada sin intervenir. ¿Qué clase de personas son? Wang entró sin hablar, se sentó en el borde del can y se quedó pensativo. Su mente estaba turbulenta, muy inquieta. Este primo suyo no era nada simple. Su padre le había dicho que no se metiera con él, pero su esposa era bastante bonita. Dejarla ir y devolverla a su familia. También le dolía. Se miraron el uno al otro, pero ninguno habló. Después de un momento, Wang se levantó y dijo, me equivoqué. Wang se sorprendió un poco, nunca pensó que llegaría el día en que admitiera su error. Al ver que no hablaba, se quedó callado. De ahora en adelante, viviré contigo con respeto y obediencia. Te prometo que no saldré de casa ni daré un paso fuera. Wang lo miró fijamente por unos segundos. Luego giró la cabeza y se fue. Wang miró su espalda y su boca se movió sin saber qué decir. Quizás debería tomar la iniciativa yo mismo, esta paliza no puede quedar en vano. Una mañana temprano. Zhou Yao dividió la masa fermentada en 5 porciones pequeñas, las puso en la sartén y las doró por ambos lados, justo cuando iba a tomar un trozo para probarlo. Se asustó por el abrazo que la rodeó desde atrás. Él era muy alto, se inclinaba para poder abrazarla por completo. Wang apoyó la cabeza en su pecho. Zhou Yao se encogió un poco, pero al oler el aroma familiar se tranquilizó. Confundida, giró la cabeza y lo encontró mirando fijamente la comida en sus manos. Sonrió con dulzura. Le dio de comer el pan plano, ¿qué tal sabe? Delicioso. Esposa, no tienes que levantarte tan temprano para cocinarme. Quédate un rato más con el niño durmiendo. Su sonrisa era sincera y natural. Zhou Yao pensó, claro que quiero hacer algo por ti. ¿Vas a cazar? ¿Hace frío en la montaña? Está bien comer algo caliente por la mañana. Los días pasados. Veía que salías con solo un poco de pan seco por la mañana. Ya me voy. ¿Desayunaste? Se puso las botas grandes, cargó las cestas y se encaminó hacia la montaña. Caminó casi 2 horas. Encontró sin problemas esa planta de humedal, sacó las herramientas y se puso a trabajar. Cerca del mediodía. Ya había recogido toda la planta. Vio que todavía era temprano y no bajó de inmediato. Buscó madera seca por los alrededores para probar suerte. Efectivamente, encontró algo grande. Caminó a grandes zancadas hacia allí. Eran frutos mágicos. No, ¿cómo podrían ser frutos mágicos tan rojos y arrugados? Eran 4 ramas de formas y tamaños diferentes. Hoy valió la pena subir a la montaña. ¿Cómo no lo había notado antes? Estas montañas profundas están llenas de tesoros. Dejó las cestas, recogió algunas hojas y las colocó bien. Con un cuchillo afilado cortó las ramas y las puso dentro, luego las cubrió con una capa gruesa de hojas. Justo cuando se iba a ir, por el rabillo del ojo, vio un pequeño agujero discreto junto a un castaño, con tierra suelta y huellas alrededor. Eran marcas de un tejón. Parece una madriguera de tejón. La carne de tejón es deliciosa, puede servir para que mi esposa se reponga. El aceite de tejón es un valioso medicamento. Pero los tejones son astutos, atraparlos directamente no es fácil. Decidió probar suerte con el método de ahumado. Buscó en su espacio un puñado de chiles secos y con cuidado, metió los chiles y la leña seca en la entrada de la madriguera. Las llamas saltaron, el humo denso se elevó y se extendió con un olor picante hacia el interior de la madriguera. Se apartó y esperó pacientemente. Al sentir el humo y el olor extraño, el tejón instintivamente buscaría una salida para escapar. Ya había colocado una red en la entrada, solo esperaba que el tejón cayera en la trampa. Era una apuesta. Miraba fijamente la entrada, con las palmas sudando ligeramente. Esperó casi media hora sin movimiento. Justo cuando iba a rendirse y apagar el fuego con ramas húmedas, hubo movimiento en la entrada. Una cabeza peluda de tejón asomó, con ojos que brillaban de miedo entre el humo. Luego todo el cuerpo salió del agujero. Corriendo aterrorizado hacia la red. Él, rápido de reflejos, tiró de la cuerda de la red. Atrapó firmemente al tejón en la red. El tejón pesaba unos 10 kilos aproximadamente. Atrapar uno así con una probabilidad de 1 entre 6 en esa madriguera era un logro. Estaba muy satisfecho. Sacó agua de su espacio y luego emprendió el camino de bajada. Mientras tanto, algunos aldeanos de la casa se enteraron de que había comprado un televisor y, curiosos, vinieron a visitarlo. Querían ver cómo era ese aparato del que hablaban los de la ciudad. Al final del día, su casa estaba muy animada.
La gente iba y venía. Durante el día, algunos aldeanos vieron a Zhao Zengxin, que había enviado un montón de materiales de construcción. Al preguntar y saber que iba a construir una casa, todos mostraron sorpresa. Decían de todo, pensaban que no podría levantar la casa, que no tenía tanto dinero. Además, a sus espaldas cuchicheaban que no sabía administrar su vida, que gastar tanto dinero en una caja de hierro no servía para nada, que era derrochar dinero y electricidad. Zhou Yao ya estaba agotada de atender a los aldeanos que venían a ver la televisión. Pensó que hoy había más bullicio que el día de su boda. Justo cuando iba a sentarse a descansar, lo vio regresar con las cestas al hombro. Sus ojos se iluminaron de inmediato. Con el niño en brazos se acercó a él. Al hablar, vio que en su cesta de bambú había hojas, por las veces anteriores. Con solo ver las hojas en su cesta, ya suponía que había algo dentro. No podía evitar preguntarse cómo tenía tanta suerte. Encontrar algo así era cuestión de azar, y él siempre volvía con algo de la montaña. Zhou Yao llevaba un suéter rojo nuevo, que resaltaba aún más su piel suave y blanca. Por un momento, él se quedó embobado mirándola. Cuando ella llegó a su lado, él se inclinó para besar su mejilla, pero ella se apartó con el rostro sonrojado. Zhou Yao pensó que no tenía formalidad. A plena luz del día, siempre quieres besarme. Y la cuñada mayor está aquí, y mi cuñada también. Entonces él notó que había más aldeanos en la casa. Al girarse para mirar a su esposa, Zhou Yao vio su expresión de duda y comenzó a explicar. Los aldeanos querían ver cómo era un televisor. Por suerte, la cuñada mayor llegó para ayudar con los trámites. Asiente si quieres tomar al niño de sus brazos, pero al bajar la vista ves que tu ropa está algo sucia. Así que llevas la cesta a la cocina y, dirigiéndote a tu esposa que te ha seguido, te inclinas y le susurras unas instrucciones al oído. Zhou Yao miró la cesta, asintió y respondió, entendido. Aunque no sabía cuántas cosas había traído, y que encima mañana temprano iría a la ciudad, no preguntó más. Todavía había tantos extraños en casa, y sin embargo él se atrevía a acercarse tanto, incluso sin importarle. Este tipo ha cambiado demasiado últimamente. Al notar que su esposa lo observa a escondidas, sonríes de oreja a oreja. Con un chasquido, besas la mejilla blanca y suave de tu esposa. Nadie dice nada. Tus manos tampoco se quedan quietas, acariciándole la cintura. ¿Cómo puede ser tan delgada? Probablemente ni siquiera mide 1,6 pies. Esposa, si no estoy en casa para vigilarte. También tienes que comer bien. Estás demasiado delgada. La tomas por la cintura. Zhou Yao, con el niño en brazos, te mira con fingido enfado. Justo cuando iba a decir que no respetas las ocasiones, oye a la cuñada mayor llamar desde fuera. Ya que el cuarto hermano ha vuelto, Yao Yao, entonces me voy. Lao Zhao está en el campo. Y volverá pronto. Diciendo esto, se dirige hacia la salida. Zhou Yao la llama rápidamente. Cuñada, espera un momento. Te entrega a la niña. Sale de la cocina, entra en la habitación del este y saca una bolsa de azúcar de roca, que pone en las manos de la cuñada mayor. Él teme que durante este tiempo le ordenes que no la dé. El azúcar de roca es algo preciado, a él le da pena consumirlo. Pero si no fuera por la ayuda de la cuñada, la vida de madre e hija habría sido aún más difícil. Hoy la cuñada se enteró de que muchos aldeanos venían a mirar. Ni siquiera podía hablar. Si no hubiera llegado la cuñada, con tanta gente, ¿cómo habría podido atenderlos? Antes, cuando la familia era pobre, siempre se aprovechaba de la cuñada. Ahora que estamos más desahogados, también quiero corresponderle, aunque sea con poco esfuerzo. No se puede abusar siempre de los demás. Cuñada, esto lo compró Zhao-kun. Lleva esto a casa para que lo coman los niños. No, no, quédate eso para que lo coma Niu Niu. Tómalo, por favor. La cuñada mayor mira atónita el medio kilo de azúcar de roca en sus manos. Si pudiera llevar algo así, su familia política se sentiría muy orgullosa. Forcejean varias veces, y la bolsa está a punto de romperse. Entonces la cuñada, avergonzada, toma el azúcar de roca y se va a casa. Zhou Yao teme que, por haber actuado por su cuenta, tú te enfades. Frotándose las manos, tartamudea una explicación, Zhao-kun. Gracias a que nuestra cuñada vino a ayudar. Había tanta gente en ese momento que estaba mareada. Casi me olvido de comer. Le di el azúcar de roca a la cuñada. No te enfades. Y por favor, no hagas locuras ni vayas a pedírselo de vuelta. Al ver a tu esposa tan temblorosa y asustada, sientes como si una mano te apretara el corazón, a punto de romperse. Tu esposa aún no confía en ti. Siempre teme decir algo mal y que la golpees o la insultes. Realmente, te has buscado tu propia desgracia. Al no recibir respuesta, Zhou Yao se inquieta aún más. Como si hubiera hecho algo malo, baja la cabeza y murmura. Zhao-kun, no volveré a hacerlo. No te enfades. Sujetas a tu hija con un brazo y con el otro abrazas a tu esposa. Necesitas hablar claro con ella sobre algunas cosas. Los malentendidos nunca deben pasar la noche, o se acumularán cada vez más. En la vida de casados, lo peor es no hablar bien. Si no hay comunicación, todo está perdido. Le das palmadas en la espalda a tu esposa. Con la barbilla rozando su cabello, y con un tono muy suave dices, esposa. En esta casa tú mandas. Tú administras el dinero, compra lo que quieras. Apoyo tus decisiones. No es por enfado.
Es de verdad. Al oír esto, Zhou Yao piensa al principio que estás enfadado con ella. Pero lo repites una y otra vez, sin que parezca falso. Entonces Zhou Yao finalmente lo cree. Dios sabe que ella apenas se atrevía a respirar hace un momento, temiendo que te enfadaras. Al ver que su respiración se calma lentamente. Te tranquilizas. Parece que a partir de ahora, cada noche tendrás que hablar con tu esposa de corazón a corazón. Quieres llevar a tu esposa a la ciudad para distraerse, pero sabes que seguro que no querrá, teme que, en cuanto vayan a la ciudad, tú mismo vendas a su hija, pero piensas que quizás ahora sea bueno sacarla a distraerse un poco. Esposa, ¿quieres dar un paseo conmigo al pie de la montaña? Cazaré una codorniz para que tengas un capricho. Zhou Yao tiene algo de ganas. No es que tenga antojo de comer codorniz, sino que últimamente, este hombre no la deja ir al campo a ganar puntos de trabajo. Le dice que se quede en casa cuidando su salud y criando bien al niño. Ella, al día siguiente de dar a luz, ya estaba trabajando en el campo. En aquel entonces no se cuidaba a sí misma, y ahora resulta que él la cuida. No sé qué beneficios le habrá dado a Wang Xuanzu, pero los dos trabajadores de la familia no van al campo, y Wang Xuanzu no viene a apurarlos. Viendo que su esposa está claramente interesada, pero aún duda, su mirada vacila entre las personas en el patio. Sabe que su esposa se preocupa porque, si ellos salen, las cosas en casa no estén seguras. Tú te ríes a carcajadas. No te preocupes, espera un momento. Diciendo esto, sales de la cocina con el niño en brazos. No sé cómo se lo habrás dicho a los demás. Toda la gente de la sala principal sale, e incluso echas a Li Tiantian. A Li Tiantian realmente le gustaría seguir a esta familia de tres. Ir a ver el pie de la montaña. Dicen que hay tigres en la montaña, y los jóvenes reeducados no se atreven a acercarse. Pero al ver que no son bien recibidos, solo pueden deambular por el pueblo. En el camino, te das cuenta de que tu esposa te mira de vez en cuando como queriendo decir algo pero sin atreverse. Te detienes y la miras con plena expectativa. Zhou Yao reúne el valor y dice, Zhao Kun, mañana. ¿Puedo ir a casa de mis padres? Solo por eso. Mañana te acompañaré. Después de tanto tiempo de matrimonio, el hombre a su lado por fin se ha portado como persona. Sabe ganar dinero para ayudar en casa. Y cuidar de su esposa e hijo. Zhou Yao quiere ir a casa de sus padres para tranquilizar a su madre. Para que ya no se preocupe de que se haya casado mal. Tú pensabas que, después de tanta preparación psicológica de tu esposa, sería algo muy grande. Pero resulta que solo era esto. Sosteniendo a su hija con un brazo y tomando la mano de su esposa con el otro, dices, mañana.